Hemos querido acercar a los estudiantes hoy día con una actividad sumamente provechosa, muy práctica, trayendo hoy día uno de los relatores más expertos en materia de emprendimiento y sobre todo vincular con temas extracurriculares a los estudiantes de nuestra facultad. Creemos que es una instancia muy provechosa, única y esperamos seguir sin duda generando valor al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes acá. Bueno, una gran invitación a ser transformadores del mundo. Creo que el mundo necesita gente innovadora, pero no solo para hacer grandes cosas, sino que para ser transformadores del mundo. Creo que todos tenemos habilidades que son un regalo de Dios, gratuito, que tenemos que poner a disposición de la sociedad para hacer de este un mundo mejor. Y es la gran invitación. Les agradezco la presencia. Con este frío y hasta ahora no es fácil, pero no sabía que estaba repasando una clase, así que por lo menos están ganando algo. Están capeando un par de clases. Y espero hacérselo un poco más entretenido. Bueno, lo que voy a contarles es una historia de vida, en realidad, y es una historia contada en primera persona, es una historia real, que tiene un final que ustedes conocen, pero que tiene muchos matices, es una historia bastante larga, donde voy a ir contándole paso a paso lo que fue mi historia de vida. Y parte con una pregunta, que uno podría pensar que la respuesta es bastante obvia. En el fondo, cuando uno pregunta si es bueno o no ser innovador, uno tiende a pensar que la innovación es buena per se, como que no hay formas de innovación que uno pudiera decir, no, eso como que no anda. El innovador siempre es bueno, siempre es positivo, en el fondo. Y de verdad que, si uno lo piensa, yo creo que depende. Les voy a dar dos ejemplos. Ahí tienen un muy buen ejemplo de una mujer emprendedora que marcó la vida de muchas personas, que marcó el mundo de alguna forma, con su forma de ver la vida. Y nadie podría pensar que no fue una mujer emprendedora. Pero aquí tenemos otro ejemplo de emprendimiento. Igual transformó el mundo. Y vemos cómo dos personas con matices muy distintos, siendo muy innovadoras ambos, pueden entregarnos un mensaje completamente distinto. Pero hay cosas que sí los unen. Y extrañamente, a estos dos personajes los une la muerte. Yo tuve la suerte, por tener la referencia muy cercana de un hijo que es médico, que se tituló hace unos 4 años atrás, que tenía un tema con la muerte. O sea, era un médico titulado y tenía todo un tema muy personal, digamos, con el tema de la muerte, y quiso enfrentarlo de la mejor forma. Buscamos cuál era la mejor forma de enfrentar la muerte antes de que empezara su trabajo profesional, y se fue a la India. Y estuvo en la India durante 4 meses trabajando con las hermanas de la caridad, y se dio cuenta, en fondo, cuál es la función que ellas tienen allí, que hay un hospital, que en realidad no es un hospital. O sea, él me escribía y me dice, en este minuto estoy lavando la ropa de la gente que aquí llega, estoy terapiando los lugares, porque es un lugar donde va la gente a morir bien. Es un lugar para bien morir. Ese es el acompañamiento que las hermanas de la misericordia hacen en la India, porque los recursos son muy pobres. Y por otro lado, tuve también la experiencia bastante fuerte. Tengo una hija que vive en Holanda y el año pasado, en septiembre, fui a visitarla. Y muy cerca de su casa hay un cementerio, que es un cementerio donde, si uno revisa las lápidas, son gente muy joven, gente de 18 o 24 años, creo, el mayor, y que murieron en un lapso de tiempo muy corto, como 4 o 5 días. Me di el trabajo de ver cada una de ellas. Y después me empecé a un poco a investigar y fue la primera resistencia holandesa a los nazis. Y bueno, todos murieron en una batalla, gente muy joven. Y vemos cómo dos formas de emprendimiento nos llevan a resultados bastante distintos. Ups. Miércoles, algo raro pasa aquí. No miren más adelante porque no es la gracia que se adelanten con las fotos. A ver. Seguimos. Otra pregunta que es bastante cliché y habla de emprendimiento, si el emprendedor se hace o nace. O sea, uno nace chicharra y muere cantando, o uno cuando siente que no tiene las habilidades para ser emprendedor, tiene la posibilidad quizás que la vida le entregue herramientas para poder empezar a forjar lo que uno no tiene. Yo espero que al final de mi presentación por lo menos puedan sacar una conclusión con respecto a lo que fue mi experiencia de vida. Creo que hay 4 elementos muy importantes en la vida de cada uno de nosotros que nos acompaña en forma relevante y que nos marca nuestras historias de vida. Esta es la única fotografía que tengo de mis bisabuelos. Esos son los abuelos de mi padre, al momento de que mi abuelo decide dejar España, cuando mi padre era el mayor de 5 hermanos y tenía 10 años, y deciden dejar España para venirse al extremo del mundo. Y hoy día me doy cuenta que es una forma de emprendimiento absolutamente extremo. Tuve la suerte hace un par de años de ir todavía a la casa, que todavía está en manos de la familia,
Y ya me costó llegar a este lugar. O sea, a pesar de que uno va en avión, en bus, en auto, y me costó un par de días llegar. Y me hizo pensar lo que tiene que haber sido en 1920, llegar al extremo del mundo, con el grado de complicación que eso tiene que haber tenido. Y me empiezo a dar cuenta cómo la vida de mi padre estuvo absolutamente marcada por esa experiencia de vida. Siendo tan chico, llegando a un lugar que le resultó muy adverso al principio. Y eso marca la historia de él y la historia familiar mía y seguramente la historia también de mis hijos, en el fondo, porque son historias de vida que marcan profundamente a la familia. Hay otro elemento que nos marca también muy importantemente, es cómo está conformada nuestra familia. Las familias nos tocan, no nos toca elegirlas, digamos, y tenemos que compartir con ellas, y son experiencias de vida bien distintas. Bueno, yo soy tengo 2 hermanos más, somos 3 hermanos, pero con mucha diferencia de edad. Mi hermano mayor tiene 22 años mayor que yo y mi hermana tiene 10 años más que yo. Entonces, si bien éramos 3, tuve una niñez que podría decir de un niño que hubiera sido hijo único. Y eso hoy día pienso que podría ser una debilidad. Ser hijo único te entrega pocos elementos, en el fondo, para sociabilizar, por una serie de cosas. Y además con el agravante que yo vivía en un barrio que era de gente adulta. Yo no tengo recuerdo de haber jugado mucho con vecinos o con muchos niños. Y eso que podría ser una debilidad, al analizarlo muchos años después me doy cuenta que fue una fortaleza, porque desde muy chico tuve que ser muy creativo. En esos tiempos, hace muchos años atrás, no existía la posibilidad de comprar una bolsa de monos por lucas y uno jugar hasta que se aburriera y después botarlos, digamos. Había que hacer las cosas, había que construir, había que crear sueños y trabajar en función de eso. ¿Y cuál fue mi gran juguete, mi gran juego? Fue construir una ciudad. En esa época también las casas tenían habitaciones que se ocupaban muy pocas veces en el año, habían comedores, el comedor oficial de la casa se ocupaba para Navidad, algún cumpleaños y sería, el resto del año pasaban estas habitaciones muy grandes desocupadas. Y en esa gran mesa empecé a construir una pequeña ciudad donde fui incorporando distintos elementos. Tenía mucha habilidad desde muy chico plástica y fue construyendo una ciudad donde construía la casita, donde esta ciudad empezó a tener vida. Y en esa ciudad habían eventos, había matrimonios, porque había una iglesia, y habían defunciones también, porque también tenía cementerio. Entonces tenía una ciudad mágica donde solo jugaba y la ciudad fue creciendo. Y obviamente un par de veces en el año me tocaba desarmar todo porque iban a ocupar la mesa y eso significaba rehacer la ciudad. Y hoy día, 50 años después, me doy cuenta que lo que hoy día hago no es ni más ni menos que lo que hacía cuando era chico. Estoy construyendo una ciudad que me ha tocado construir casa por casa, elemento por elemento, y en esa casa, en esta ciudad que es Buinzó, ocurren cosas en el fondo. Y me doy cuenta cómo tempranamente la vida de alguna manera me fue mostrando lo que iba a terminar haciendo en el fondo. No, todavía no la apunto con esta cosa. Bueno, los colegios que nos tocaban también son importantes en nuestra vida. No podemos negar la importancia de dónde estudiamos, en el fondo, porque eso genera vínculos, genera una serie de cosas, mejor o peor educación. Yo estudié en un colegio de clase media, el Colegio Miguel León Prado. Era quizás lo mejor en mi barrio. Les va a costar encontrarme, así que les voy a ayudar. Ahí estoy. En esa época las pelucas eran distintas y teníamos más pelo, obviamente. Al analizar un poco la historia de lo que fue el colegio, me doy cuenta que si bien el colegio seguramente me entregó muchos valores, no veo dentro de mis compañeros, ni creo tampoco que el colegio me haya entregado muchas herramientas para la vida. Como digo, no veo ningún compañero que haya hecho historia en este país, en el fondo. Entonces siento que el colegio sí me entregó elementos, pero creo que ahí no estuvo la clave del éxito. No así en la universidad. Cuando tuve que decidir estudiar veterinaria fue bastante difícil porque de verdad habían 2 mundos en mi mente y una era muy relacionada con el tema del diseño, la arquitectura, quizás me cargaban las matemáticas. Había un tema de amor a los animales que también era un tema heredado por la familia porque andábamos siempre recogiendo perros en la calle, qué sé yo. Entonces es un poco lo que primó en mí y en definitiva terminé estudiando medicina veterinaria. Y aquí al ver... Estoy jugando muy mal con esta cosa. Me adelanté una. Vamos atrás. Guau. Si sigo así, voy a terminar mañana. Bueno, al ver esta fotografía me doy cuenta primero que siempre fui de grupos pequeños, nunca fui líder de nada ni de nadie. Desde muy chico participé en un movimiento scout donde
tenía una patrulla que siempre era la que ganaba, pero nunca fui el jefe de patrulla, pero siempre estaba detrás del jefe de patrulla generando ideas. Las construcciones más locas que hacía esta patrulla eran las que yo de alguna manera diseñaba. Entonces estaba un poco siempre detrás, moviendo el motor de cosas, pero nunca en primera línea. Y en la universidad no fue diferente en el fondo, pero hoy día, si le pudiera contar un poco los compañeros más cercanos, que siempre fue un núcleo más bien pequeño en el fondo, veo aquí que hay veterinarios que hoy día tienen papeles y que han jugado con roles muy importantes en el país, cumpliendo labores relevantes. Y ahí me doy cuenta que la universidad sí me entregó herramientas muy importantes para la vida en el fondo. Y el cuarto de los elementos que nos acompaña, querámoslo o no, es lo que se llama el imaginario social. ¿Qué es lo que es el imaginario social? Si tuviéramos un poco más de tiempo, yo llamo a dos personas, les converso dos o tres cosas, los que el resto que no los conocen, rápidamente ustedes se hacen una imagen muy rápida, por cierto. Tenemos esa capacidad del ser humano de armarnos la historia de vida de las personas con solo verla. El gallo es pesado, mira la cara que tiene. O sea, con pocos elementos podemos armar historias de vida. Y muchas veces nos equivocamos. Y esas cosas muchas veces nos acompañan, muchas veces tenemos una postura frente a la vida o frente a los cercanos que hace que todos tengan alguna apreciación nuestra y muchas veces bastante equivocada, no se acerca mucho a la realidad. Por eso traje esta fotografía memorable, esto fue en México, no fue en Buinzó, y un animal que lo vi y la gente se sacaba fotos con él y la verdad que fue irresistible. No pude ceder a la sensación de poder tener esa experiencia de vida importante, pero me refleja muy poco. Tengo un tema con televisión un montón de años en el fondo y siempre he estado relacionado con el mundo animal y la tendencia de las personas es a pensar que soy súper irrespetuoso, que como que no tengo límites con la relación con los animales en el fondo y es nada más lejano que la realidad, porque uno mientras más conoce a los animales más sabe que hay límites que el animal te impone y uno aprende a saber hasta qué minuto uno puede tener una relación cercana. En este minuto, hoy día estoy criando un cachorro de león en mi casa y un cachorro de 3 meses ya te indica rápidamente cuál es su carácter y hasta cuándo vamos a poder jugar. Sabemos que va a haber un momento que eso ya no va a poder ser. Bueno, es una cebra, todos saben lo que es. Es un animal blanco y negro. No es colocolino, por si acá, no está dentro de sus debilidades. Pero es un animal que tiene 2 colores. Y aquí podríamos hacer una votación, porque hay un color que prima. El color de la piel es de un color. Podría ser blanco, podría ser negro, y las rayas podrían ser al revés, negras o blancas. A ver, por votación, ¿quiénes piensan que el animal es blanco y sus rayas son negras? Arriba las manos. Y todos los demás piensan lo contrario, que el animal negro con rayas blancas. ¿No les parece antinatura? Uno tiende a dibujar siempre sobre blanco, en el fondo. Es muy raro que uno pinte y que la naturaleza lo haga, resulta como raro. Pero es así. El animal es completamente negro. Cuando está en el vientre de la madre, es negro, porque todavía no han salido los pelitos, y antes de nacer ya tenemos la cebra blanco y negra, pero ella es negra. Entonces, miren cómo la naturaleza nos muestra que el imaginario social de este animal es siempre confuso, porque no sabemos si son blancos y negros. Ahora, si unimos varias cebras, nunca vamos a saber dónde empieza una y dónde termina otra, porque las rayas se confunden en el fondo, y eso hace que los leones, que son bien cegatones, cuando mira un grupo de cebras, tienen que espantarlas en el fondo para poder tener un solo individuo y poder seguir solo un individuo. Porque cuando ve la manada, la forma de protegerse que tienen es que el animal no sabe dónde empieza y dónde termina un animal, por todas las rayas. Entonces la naturaleza también es sabia con respecto a estos elementos que le entrega. Estoy aprendiendo, a la próxima. Bueno, cuando tuve que empezar a buscar para armar esta historia, en el fondo, ¿cuál fue mi primer emprendimiento? ¿Qué fue lo que me hizo salir un poco a buscar el mundo del emprendimiento? Me di cuenta que siendo muy chico, estaba terminando el colegio, y era una persona con muchas ideas en la mente. En el fondo estaba siempre fabricando cosas, imaginándome cosas, imaginando eventos. Mis cumpleaños eran eventos imperdibles, en el fondo, porque habían juegos, premios con monedas de chocolate, no sé, inventaba todo tipo de cosas. Pero había algo que me limitaba, en el fondo, porque cuando uno tiene lucas, por mucho que maneje la mente en forma muy rápida, si no hay lucas para hacer las cosas, uno se sentía muy limitado. Y cuando los papás no me querían acompañar en estas invenciones, me sentía muy limitado. Entonces empecé a pensar que tenía que buscar alguna forma de independencia económica, aun cuando fuera pequeña, y encontré en la fotografía mi mejor aliado.
En esa época había una empresa que se llamaba Ray Schneider, que era líder en el tema de fotografía, hacía cursos de fotografía, tomé un curso de fotografía con laboratorio en blanco y negro incluido. Mis padres me pusieron un pequeño baño que no se ocupaba, donde hice mi laboratorio, y mi máquina fotográfica se transformó en mi compañero inseparable. De hecho, mi apodo en la universidad era Fotos, porque siempre estaba con mi máquina pegada en el fondo. Evento que había, ahí iba con mi máquina fotográfica, sacaba fotos y al día trabajaba durante toda la noche. En esa época el proceso de blanco y negro, un proceso muy largo, estaban los rollos, había que revelar primero el rollo, pasarlo a papel. Era toda la noche trabajando y al otro día, en la mañana, llegaba yo con 100 copias de lo que había sido el carrete más espectacular en el colegio y en la universidad y las vendía todas. Y eso me significó empezar a tener una independencia económica desde muy chico, lo que me permitió ir, efectivamente, como lo ve la fotografía, ir a Río de Janeiro, con el permiso de mis padres, con amigos, pero sin tener que considerar el apoyo económico de mis papás, solamente con la autorización, en el fondo. Y eso me gustó. Empecé a encontrar el gusto de poder hacer cosas yo solo, digamos. Esta foto es memorable. Esto estaba yo saliendo del colegio. Les va a costar también descubrirme. Ahí estoy. 18 años, 19 quizás. Había sido scout toda mi vida cuando chico. Llegó una parroquia nueva, llega un párroco nuevo también, cura joven, que me dice, quiero armar un grupo scout, sé de tu experiencia de tantos años en el movimiento scout en el colegio, quiero que tú lideres esta actividad. La verdad que era un desafío gigantesco, porque no me sentía para nada capaz de enfrentar a unos padres y nada. Bueno, tomé el desafío porque me gustaba la idea de no cortar esta historia con el movimiento scout. Y esta foto es memorable porque aquí estamos en Los Queñes, estamos a 30 kilómetros del pueblo más cercano. Fíjense, ese era el botiquín, que yo creo que era la única seguridad que teníamos para el campamento. Y cuando veo esta foto, lo primero que me pregunto es dónde estaban los padres de esos niños. O sea, hoy día como padre no habría dejado en manos de un adolescente a mis hijos, pero a ningún evento. Y por otro lado, yo como adolescente digo, ¿cómo pude tener la responsabilidad, asumir la responsabilidad de tener 30 monstruos perdidos en medio de la nada? O sea, de verdad ahí teníamos un accidente y habríamos contado muy malas historias. Pero bueno, fue muy marcador. Fue una historia de vida que me marcó muy profundamente. El grupo Scout San Bruno llegó a ser el segundo más grande de Santiago, llegamos a tener 170 niños y ahí estábamos liderándolo junto con otros chicos que no eran mucho más grandes que yo, pero haciendo una experiencia de vida muy marcadora. Y es ahí donde empiezo a descubrir un poco cuáles son las claves del liderazgo. En una presentación primera de este mismo tema, en algún minuto había ordenado lo que yo a ese minuto me imaginaba qué es lo que era el liderazgo, cómo debieran ser los líderes, cómo sentía yo que debieran, por favor pasen, hay espacios por todos lados acá, cómo debieran ser para que no se queden parados, es largo, hay espacio por todos lados. Y me di cuenta, producto de una experiencia también muy puntual, en un momento un grupo de antiguos líderes Scout me invitan a un evento en la noche, en un campo escuela del movimiento Scout, y estaban ellos, me invitaron a dar esta charla porque querían un poco saber cuál había sido mi experiencia de vida con el movimiento Scout, y llego a una ceremonia muy profunda en la noche, muy simbólica, con antorchas, donde cada uno de estos personajes hace un poco de historia de lo que fue la ley Scout para cada uno de ellos. Y cada uno toma una ley Scout y cuenta lo importante que fue. Y es ahí donde me doy cuenta, en este evento de hace un par de años, que la ley Scout fue la que en definitiva me marcó a fuego, me hizo de alguna manera ver el mundo en forma diferente. Y hasta ese minuto no me había dado cuenta en realidad. Cuando uno es niño, uno recibe el mensaje de la ley Scout, de cumplirla, y cuando uno es jefe se la imprime en forma importante a sus niños en el fondo. ¿Y cuáles son las claves de esta forma de ver el mundo? Es que dice que el Scout o el ser humano es digno de confianza, es leal, ayuda a los demás sin esperar recompensa, es amigo de todos, es cortés, ve en la naturaleza la obra de Dios. Bueno, ahí ya los chicos ya estaban más grandes, teníamos prácticamente la misma edad, los chicos crecieron y ya se notaba que teníamos prácticamente la misma edad, que sabe obedecer y hace nada media, que es optimista, que cuida las cosas, que es puro en pensamiento, palabras y obras. De alguna manera sentí que el movimiento Scout me había entregado herramientas que yo naturalmente no tenía en el fondo, y sobre todo el tema del liderazgo. Bueno, y la vida siempre nos sorprende en el fondo, y yo soñaba con tener un perro San Bernardo, y cuando me titulo como médico veterinario, mis padres en la Navidad de ese año me regalan un perro San Bernardo. Ahí estoy en una competencia con Gocho, que era mi cachorro de San Bernardo,
Y resulta que el cura párroco donde trabajaba me dice, oye, yo conozco una familia que cría San Bernardo. Yo hasta donde sabía, había solo una familia que criaba San Bernardo en Santiago, en Chile, digamos, no había más criadores, estoy hablando hace muchísimos años atrás. Y sobre la misma el cura me dice, y además tiene 6 chiquillas súper buenas mozas. Cura enfermo celestino y tuve una doble intención para ir a conocer esta familia, por la chiquilla buenas mozas y por conocer los padres de mi perro. Y efectivamente llegué a esta familia y terminé quedándome con la Mujer Maravilla. Eran 6 chiquillas buenas mozas, me quedé con una de ellas, que es mi señora, y la conocí a través del perro. O sea, de no haber sido por el perro no habría tenido ninguna forma de conocernos en realidad. Y bueno, y ahí empezamos a construir un edificio, que un año después nos casamos, y tuvimos la suerte de empezar a construir un edificio sobre roca, sobre piedra, porque teníamos muchísimas cosas en común. En el fondo, el mundo, los animales, para ella había sido siempre su mundo. Ella vivía en parcelas, sus padres criaban perros, habían tenido vacas, cerdos y un montón de animales. Yo todavía era médico veterinario, pero más santiaguino en el fondo, pero teníamos muchísimas cosas en común. Y aquí, un año después que nos casamos, donde partimos ya realmente el primer emprendimiento en serio. En el fondo había que tomar la vida en serio. Y mi padre tiene la suerte de comprar una propiedad, 3 hectáreas, a orilla de la carretera Panamericana Sur, en un sector que en esa época ya era bastante turístico y había en ese lugar un criadero muy antiguo de cerdos. Estaba esto absolutamente derruido. Estaba en manos del síndico de quiebra. De hecho, esto había quebrado en el año 75 aproximadamente. Había estado prácticamente 5 años abandonado o más. Entonces lo que descubrí fue un edificio absolutamente destruido, derruido, no había un metro de cable, no había agua, no había nada en el fondo, pero sí había instalaciones muy importantes de lo que había sido un gran criadero. Mi padre tenía además una fábrica de cecina y yo como médico veterinario siempre me había preparado para el mundo de los cerdos. No era un tema que me complicara y no era desconocido. En el fondo siempre pensé que iba a terminar creando cerdos y se dio la casualidad de que sale a la venta esta propiedad a orilla de la Panamericana Sur, cerca de Huin. Bueno, empiezan a llegar los hijos, llegó María José, ella es médico veterinaria, se casó hace ya unos 5 años, ella vive hoy día, les contaba, en Holanda, tengo 2 pequeños nietos de ella, el mayor se llama León, cuando me dijeron que le iba a poner León pensaba que me estaban bromeando, imagínense cómo le van a hacer bullying a ese pobre cabro, pero en el fondo con un abuelo zoológico llamándose León, pero bueno. Ella está en Holanda, vuelve ahora en septiembre, estuvieron durante 2 años, su marido es médico veterinario también, está haciendo un postítulo allá y ahora en septiembre vuelven de nuevo. Ella trabajó durante varios años en el zoológico como médico veterinario también. Bueno, ahí viene el segundo emprendimiento que yo llamo el emprendimiento del corazón. ¿Cuántas veces nos metemos en cosas que nos parecen sentimentalmente entretenidas y nos embarcamos en cosas que no sabemos en qué van a terminar? ¿Cuál fue la historia de la Suiza? Imagínense el cuadro. Vivíamos en el campo, teníamos una hija, teníamos perros, y le faltaba una pata a la mesa, no tener una vaca que generara leche para hacer postre, para darle a los niños, era como que faltaba algo en el fondo. Y efectivamente compramos la Suiza era una vaca de alta producción, inscrita por supuesto. Cuando llegó el momento de cruzarla, buscamos el toro más pituco que encontramos en Estados Unidos, trajimos el semen, la inseminamos y tuvimos el primer nieto ternero, espectacular. Y parte la ordeña, pues. Primera ordeña, 40 litros de leche. Genial. Los primeros 10 lo ocupamos en la casa, los vecinos, los segundos 20 y los 30 y los 40 ya se juntaban con los 40 del día siguiente y en 3 días teníamos 150 litros de leche y no sabíamos qué hacer con ella en el fondo. Ahí había que hacer algo, en el fondo empezamos a hacer quesillo, no sé si a alguno le ha tocado la experiencia de hacer quesillo, un proceso eterno, terminábamos a las 3 de la mañana sacando los moldes, al otro día a primera hora había que llevarlo a La Vega porque es un producto perecible en el fondo. Y empezamos a complicarnos la vida, empezamos a hacernos esclavos de una vaca. Llegó un momento en que nos pusimos un poco más innovadores y dijimos, ¿para qué vamos a tener producto perecible? Hagamos manjar. No sé si a ustedes les ha tocado hacer manjar. Son horas revolviendo que yo pasaba las manos por la cocina y te quedáis pegado, así, porque en el fondo el azúcar estaba impregnando la casa. Por lo menos el producto era menos perecible. Pero había que ir a una fiesta, teníamos que volver temprano porque había que llegar a ordeñar la vaca, porque si no la pobre estaba con unas ubres que ya no aguantaba salir de vacaciones, impensado. ¿A quién le dejamos la Suiza, digamos? Porque además había que hacer manjar. Entonces, bueno, un gran conflicto en el fondo, por eso llamo que es el emprendimiento del corazón. Después de, cuando se acabó la lactancia, en el fondo la volvimos a cruzar, en una vaca de alta producción, se nos vino el suelo por un problema de calcio. Estuvimos peleando un par de semanas por su vida, en el fondo, hasta que al final la vaca terminó muriéndose. Y con eso se acabó el problema. Y ahí empezamos a reflexionar de lo que había significado tener una vaca. ¿Cuántas veces nos embarcamos en emprendimientos
que no van para ningún lado, pero que nos hacen esclavos de algo, en el fondo, sin evaluar las consecuencias de una decisión que fue muy apresurada. Entonces, hay que tener mucho ojo en eso. Ahora tenemos varias vacas, pero tengo mucha más gente que me ayuda, digamos, entonces no es el tema de tener una vaca. Muy pronto llegó el segundo de nuestros hijos, es Pablo. Él se casó hace un par de años. Él es diseñador industrial y es parte de nuestro equipo en Buinzó. Está a cargo de los nuevos proyectos en el zoológico. Y hoy día tenemos, acaba de nacer su segundo hijo, mi cuarto nieto. A poco que habíamos llegado a Buin, seguíamos el criadero de cerdos, partimos con nada, porque era un trabajador que me acompañaba, yo con el título bajo el brazo y no había más equipo. En el fondo empezamos comprando cerdos en la feria, que engordábamos, enchulábamos, le enroscábamos las pestañas y los volvíamos a vender un poco mejoraditos, digamos, no era más que eso nuestro emprendimiento. Pero bueno, era el único, había muy pocos veterinarios en esa época en Buin, era una zona mucho más rural de lo que es hoy día. Entonces la gente local empieza a traernos animales. Águilas, peucos, tiuques, zorros, quiques, atropellados en la carretera, fracturados, los encontraban en trampas para conejos en la precordillera. Bueno, yo era el único veterinario, entonces era como la historia de los niños abandonados en la canasta, un poco lo mismo. O sea, todos los días encontrábamos algo en la puerta de la casa, una cajita de cartón, y era un águila con una ala fracturada. Y bueno, hacíamos lo que podíamos con los animales que podíamos, liberábamos lo que podíamos, y nos quedábamos con varios de ellos que sentíamos que todavía tenían una calidad de vida que era como triste sacrificarlo. Un águila con una ala menos no puede volar, pero tú veías que el resto del animal estaba perfecto en el fondo. Entonces optábamos por lo dejábamos. Y así como empezamos a conformar una familia muy importante de animales dañados. Y hoy día nos dimos cuenta de que, conociendo un poco la historia del país, que fuimos el primer centro de rescate y acogida de animales chilenos dañados. Todas las historias que hay hoy día de centros de rescate parten en los años 92, 93. Nosotros ya llevamos varios años en este emprendimiento de mantener animales. Bueno, ya teníamos 2 hijos y nació el tercero. Ahí está Francisco. Francisco es el médico que les contaba que estuvo en la India. Él, después que volvió de la India, fue también... pasan cosas misteriosas en la vida de las personas. Él vuelve después de la India y a 3 días de llegado lo llama, él estudió en la Universidad del Desarrollo, lo llama uno de sus profesores, tienen convenio con la clínica alemana, le dice, te tengo una pega conseguida, siempre fue un muy buen alumno, estaban esperando que volviera. Y después de su experiencia, el Calcuta dijo, yo no estoy para trabajar en la clínica alemana, o sea, no me imagino, no es mi vida ahí, y se fue a Calbuco. Calcuta, Calbuco, hasta el nombre encuentro que le hace coherencia, digamos. Y hoy día está trabajando, vuelve después de 4 años a Santiago, porque tiene que hacer su especialidad. Pero estuvo 4 años trabajando a cargo de un hospital muy pobre como el de Calbuco. En el año 86, varios años después que nos habíamos casado, mis suegros deciden terminar el criado de perros porque ya estaban mayores, les costaba vender los cachorros y pensaban deshacerlo. Dijimos, ¿cómo se van a deshacer de los perros? Ha sido una historia familiar de muchos años. Tenían los únicos San Bernardos del país y decidimos asumir este criadero y fue crecer la familia en 75 miembros de un día para otro. O sea, de un día para otro nos creció en forma exponencial la familia. Nos hicimos cargo de este criadero, que todavía lo tenemos. Y esta es una súper buena muestra, no es ningún negocio criar perros, no sé si alguno cría perros y se dará cuenta que esto tiene mucho más de hobby que nada, a pesar de que los perros son muy caros, los costos de administración de un criadero son muy altos. Pero tenemos la suerte, el honor, el gusto, en el fondo, de sentir que tenemos los mejores San Bernardos, a lo menos de Sudamérica. Creo que de varias partes del mundo mandamos perros a las partes más increíbles. Arabia Saudita creo que fue lo más exótico que hemos mandado. Y eso porque hemos manejado la genética de estos perros en forma muy concienzuda, muy educada, siendo manipuladores del tema con conocimiento, en el fondo. Entonces, estamos cada 2, 3 años trayendo reproductores nuevos. Hace ya 5 años ganamos una exposición especializada en Uruguay, de San Bernardo, era una exposición mundial de San Bernardo y nuestro macho reproductor ganó esta feria. Lo que muestra que cuando uno le pone interés, cuando tiene el conocimiento y cuando se maneja en forma bien, puede llegar a logros importantes. Bueno, ahí está parte de mis 6 cuñadas buenas mozas.
las tenía, eran lolas. Yo empiezo a pensar, ¿qué hago con este lugar que es tan poco turístico? La gente en esa época bajaba a comprar mermelada, a mirar perros, a comprar flores, en todo ese sector de Buin. Y justo al frente de donde nosotros estábamos no pasaba nada, porque había chanchos, a mostrar los chanchos, ni un brillo. Entonces empiezo a maquinar, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que se nos ocurrió a poner un exhibidor de perros San Bernardo, que ya fue bastante atractivo, porque ir a ver los cachorros y todo era entretenido, pero ya no bastaba con eso. ¿Qué otras herramientas teníamos? Empecé a pensar, tenemos San Bernardo, un perro típico suizo, tengo a mis cuñadas buenas mozas, tenía mi hermana le encantaba hacer cúgenes, estaba sin pega. Y dije, bueno, armemos algo, po. Y armamos el café de los Alpes. Pero ¿por qué los Alpes? Si teníamos todo sangre española, aquí no tenemos nada alemán. Da lo mismo, le dije, los vestimos, le ponemos olería en la música y estamos listos. Y pasábamos como la familia von Strapp, o sea, la gente absolutamente convencida que éramos absolutamente descendientes de alemanes. Y con un producto de muy buena calidad, o sea, un producto atendido por sus propios dueños. Aquí era exclusivamente la familia, mi mujer en la cocina haciendo los sándwiches, mi cuñada y yo atendiendo la mesa, mi suegra como anfitriona, y era la familia, era una familia pequeña, el lugar no era más grande que esto, y a los 6 meses tuvimos que duplicar el espacio, y al final de la historia, después de 2 o 3 años, la gente esperaba 1 hora a veces para que fuera atendido, y fuimos fuimos carátula de más de una revista en esa época, de estos lugares muy chiques, donde uno va a descubrir cosas distintas, y el Café de los Alpes tuvo mucho de eso. Y aquí nuevamente la experiencia de que el piso de este lugar eran pastelones, el techo era de totora. Era un lugar súper rústico, pero era atendido con cariño, el producto era excepcional, el precio era justo. Y nos dimos cuenta, hicimos una experiencia muy rica familiarmente. En algún minuto tuvimos que dejarlo porque mis cuñadas empezaron a casar, así que empezamos a guatear, empezamos a traer personal nuevo, no era lo mismo y en algún minuto decidimos cerrar. Y estuvo durante 15 años esto concesionado a una empresa y hoy día hace 3 meses recuperamos la concesión y hoy día estamos trabajando full en recuperar esta experiencia, que en el fondo ir a un zoológico no sea solo ver animales, sino tener además una experiencia culinaria entretenida, con productos novedosos, vestidos con personas con atuendos africanos, con productos entretenidos, con un precio justo. Estamos muy entusiasmados después de 15 años de volver a retomar esta historia. Pero en esa época en Chile los conejos eran locura. Todo el mundo tenía conejos angora y era un negocio increíble. Tú comprabas 4 conejos, le cortabas el pelo y te comprabas autos así en 3 semanas. Y era locura. Y bueno, yo era veterinario y me asocié con 2 veterinarios más y compramos conejos y estuvimos 2 años criando conejos, hasta menos, 1 año y algo, en que llega la primera cosecha de pelo y llegan una señora especializada a cortar el pelo y me acuerdo que llenamos unos sacos increíbles con un producto albo maravilloso. Los conejos además eran realmente espectaculares. Llegamos con este producto a lugares donde compraban el pelo y el precio que estaba ahí, al momento que fuimos a vender, estaba aquí. Había una sobreoferta, todo el mundo criaba conejos, en China ya no estaba comprando porque los volúmenes eran muy grandes, los gallos que compraban el pelo mataron la gallina los huevos de oro porque empezaron a pagar cada vez menos porque la oferta era mucha, entonces le daba lo mismo, si no me compra usted no había nadie más que comprara, y en definitiva, para hacerle la historia corta, pasó 1 año y no tuvimos que comer los conejos. O sea, literalmente comernos los conejos, o sea, era faenarlos para venderlos en un supermercado, un conejo que costaba 30 lucas, los vendíamos en 3. Y de ahí, como 1.500 nos cobraba la persona que no fue nada. O sea, calculen el negocio. Nos fue pésimo. Perdimos todo lo que habíamos juntado, muy mal con los socios y en fondo, y tuvimos que terminar con un producto. ¿Por qué nos equivocamos esta vez? No hicimos ningún estudio de mercado. ¿Qué estudio de mercado? Si era cosa de mirar cómo le iba a los demás, cómo llegaban con las bolsas y salían con los bolsillos llenos de plata, en el fondo. No había mucho estudio que hacer. Sí había que hacer un estudio, sí había que proyectar en el tiempo qué es lo que pasaba con los conejos. No hicimos nada de eso, lo hicimos pésimo. Bueno, tengo una maleta que nos va a acompañar para que no se queden dormidos. Vamos a ir viendo algunas cosas que pueden ser relevantes, importantes para el mundo del emprendimiento. Esto es un huevo de avestruz. ¿Cuántos huevos de gallina hay aquí dentro? 6. Más. 20. Más de 20. Menos de 30. 25. 24. 2 docenas de huevos de gallina caben aquí adentro, exactamente. Este huevo hoy día está vacío, pues se descompone si uno lo deja con el relleno, pero si estuviera lleno yo me puedo parar arriba, pivotear y el huevo no se quiebra. Son extraordinariamente duros. Estas cosas se tallan con unas máquinas y hacen unas cosas increíbles. Pero esto no, lo interesante aquí no está en el huevo, sino que está en quién lo pone y quién lo cuida. Me adelanté. Bueno, aquí hay machos y hembras.
¿Quién piensa que que es negro, es una hembra, que es más linda? A ver, arriba las manos, ¿quién piensa que el negro es hembra? ¿La hembra es la negra? 1, 2, poquito. Ya, están mal, menos mal que son pocos. ¿Ah? Bueno, uno tiende a pensar que son las hembras que en muchas especies son las más lindas, digamos, pero en la ave es todo lo contrario, son los machos los lindos y las hembras las feas. Y ahí está la evidencia. El macho absolutamente negro, maravilloso, con unas puntas de las plumas blancas y las hembras pardas sin ninguna gracia. Aquí hay poligamia. El macho se cruza con 10, 12 hembras, hace un huevo, un hoyo en el suelo, las hembras son súper desordenadas, ponen el huevo en cualquier parte, ahí está el macho que tiene que ir, ordenarlo, y empieza la incubación. Hay uno de ellos que lo incuba durante toda la noche y hay otro que lo incuba durante todo el día. Pongamos a pensar la mente. ¿Qué será más lógico? ¿Que el macho, que es negro, incube en el día o en la noche? ¿Quién piensa que en el día? Bien. Ponen su postura. ¿Por qué piensan ustedes que es mejor que en el día? Por el color negro. ¿Y le ayudará eso en algo en el día? O sea, la noche no le ayuda por el color, no se identifica bien para dónde va. Ya, pasa más mimetizado. Ya. Un buen argumento podría ser que el macho, si incuba durante la noche, durante el día, está protegiendo a la hembra, quizás. Bueno, no lo quiero enredar. El macho efectivamente es el que incuba en la noche y ellas incuban en el día. Pónganse con un chaleco negro a pleno sol y vean lo que pasa. Se cuecen. Tendríamos huevos revueltos si fuera al revés. En cambio, las hembras, que son pardas, que tienen el color de la naturaleza, en África no hay verde y hay solo color pasto seco en el fondo, es ese color de la naturaleza. Las hembras pasan absolutamente piola durante el día y el macho absolutamente piola durante la noche. Imagínense un día de luna llena, cómo reflejarán estas cosas. O sea, es presa fácil de la hiena y todos los animales que se comen este tipo de cosas. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esto? Que cada uno de nosotros, y de ahí la importancia de que cada uno de nosotros se conozca muy profundamente. Yo creo que nunca es tarde para replantearse la vida, ni para pensar para lo que somos buenos y para lo que no somos buenos. Si el avestruz insistiera, un macho, en ponerse en el día, en el fondo incubar, obviamente va a terminar mal porque los huevos se van a morir y él también, porque no se va a mover, no se va a ventilar, qué sé yo. Bueno, la naturaleza es perfecta en eso. Ellos saben en forma innata, nadie les enseña lo que tienen que hacer. Ellos saben en forma natural a qué hora corresponde incubar. Debiéramos tener nosotros, el ser humano, también esa capacidad de en el fondo saber para dónde vamos, qué nos conviene hacer, para qué somos buenos, para qué no. Dicen que cuando uno es malo para algo y le pone tinca, porque claro, si somos malos para algo no nos vamos a quedar con esa sensación de que no servimos y ya, digamos. Uno trata de ser mejor, pero cuando le pone mucho esfuerzo uno deja de ser menos malo. Pero cuando uno es muy bueno para algo y le pone mucha tinca, uno es perfecto, digamos. O sea, esa es la diferencia. Cuando uno pone los bonos sobre las cosas que uno sabe que es bueno, el resultado es insuperable. Bueno, han pasado 9 años desde que parte esta historia. Los animales chilenos dañados empiezan a llenar nuestros espacios, empezamos a tener costos de administración muy altos, el criadero de cerdos va creciendo en forma importante, empezamos a traer los primeros reproductores importados, esta cosa se empieza a estructurar de forma muy profesional, la parte de los cerdos, y empieza a generar recursos en el fondo para ayudar a mantener estos animales y la familia, además, digamos. Pero el tema del cementerio fue una idea que se me ocurrió en un momento de locura. Llamé a un par de veterinarios y les pregunté, ¿y tú qué opinás si hago un cementerio de mascotas? No había ninguno en el país. Me dije, este gallo entre el sol y la edad se le estaba soltando una tuerca. Digamos. ¿Quién va a ir a Wynn a enterrar su perro y pagar además? O sea, fuera gratis todavía. Dije, ¿sabes qué más? Lo voy a hacer igual. Total, tengo un pedazo, lo dedico a esto, le ponemos un poco de publicidad y si resulta bueno, si no, mala pata, ¿no? Pues lo ocuparé para enterrar los animales que nosotros teníamos. Esto fue una locura, fue un éxito, pero sí rotundo. A la primera semana empezaron a llegar cantidades increíbles de animales, la prensa llegaba, es que no había días durante prácticamente un mes que no teníamos cobertura de prensa escrita, en reportaje, había periodistas que esperaban durante horas que llegara un deudo con los restos de su mascota para tratar de cachar qué es lo que pasaba en la mente de este señor, digamos. Y fue increíble. No solo económicamente, que fue un súper buen aporte para poder mantener los animales dañados, sino que por primera vez aparecemos en pantalla. Por primera vez fue una cuestión muy mediática, que nos ayudó muchísimo. El nombre que le puse al recinto era el Parque de Asís, y el Parque de Asís empezó a ser el nombre genérico de todo este recinto.
¿Qué es lo que había en el parque así? Estaba el cementerio, que ya era atractivo, estaba una cafetería atendida por sus propios dueños alemanes, estaban los perros San Bernardo y además una exhibición pobre de animales chilenos dañados. Era todo lo que había. Bueno, la familia siguió creciendo, ahí nació Esteban. Esteban es estudiante de medicina veterinaria. Él tiene una habilidad increíble con los animales. Yo siempre le digo que él con sus 25 años, o sea, desde el año 1 hasta el año 25 ha tenido un contacto en la casa con animales increíbles. O sea, en mi casa se han criado mapaches, leones, pumas, lo que ustedes quieran, digamos. Y siempre han estado en manos de él. Yo partí a los 25 haciendo lo que él empezó al año 1, o sea, me lleva 25 años de ventaja. ¿Ah? Entonces tiene una relación increíble con los animales, es el que hace todos los shows en el zoológico de aves volando, en forma innata se ha ido preparando, fue a algunos cursos afuera y lo terminaron invitando al año siguiente para que él expusiera un poco lo que había sido su experiencia acá en Buinzó. Entonces tiene una habilidad increíble con los animales. Como ya la situación económica había empezado a mejorar y había que empezar a hacer algo, pues ¿cómo íbamos a hacer solamente lo que estábamos haciendo? Y esta mente empezó a pensar en más cosas. Ahora ya conocedor de que había que hacer un estudio de mercado, que había que prepararse un poco más antes de hacer un nuevo emprendimiento, empecé a buscar qué más podía hacer. Y las frambuesas fueron una muy buena alternativa. En ese minuto las frambuesas frescas prácticamente no existían en el mercado, estaban recién llegando a las primeras plantas del país. Averigüé en los supermercados qué grado de entusiasmo les generaba tener frambuesas frescas, estaban todos vueltos locos con la idea. Nos fuimos a Chimbarongo y hicimos unos canastitos increíbles, muy baratos para poner las frambuesas, producto gourmet absolutamente. Sumábamos que frente al zoológico había una población muy pobre, se llamaba Los Pollitos, que estaba a la orilla de la línea del tren, que ni siquiera era población, en realidad era un asentamiento humano. La gente que venía al sur a buscar pega a Santiago y le iba mal, normalmente se quedaba en esta situación como intermedia entre la ciudad y el campo, y hacían sus ranchas con cartones, de una pobreza realmente extrema. Y yo veía en el verano a las mujeres buscando pegas sin ninguna posibilidad en la zona. Entonces dije, además tenemos un tema social súper interesante, vamos a tener recolectores de estas frambuesas. Compramos las mejores frambuesas, plantamos 1 hectárea, que era el único pedazo de tierra que nos quedaba, que estaba sin edificación para los cerdos. Y bueno, pasó el primer año y la primera cosecha y llegaron 20 mujeres a cosechar el primer día. Terminó el día y teníamos 400 kilos de frambuesa. Espectacular, vamos poniéndolo en los canastitos. El día siguiente al supermercado alcanzamos a vender los primeros 150 kilos, nos quedaron 200 y tanto que al día siguiente estaban medios malones, pero no importa que había una señora que nos compraba para frambuesa, estaba pensado que si no vendíamos en fresco, la alternativa 2 era hacer mermelada. Pero pasó que igual nos quedaban un remanente de 50, que se juntaban con los 50 al día siguiente, era un poco la historia de la leche. Se te iban quedando remanentes de producto que ya al final terminaba siendo una sopa que no servía para nada, ni para nada. Igual la compraban para frambuesa o para hacer jugos, no sé qué, pero con un valor vestigial en realidad. Y cuando terminó la temporada sacamos cuenta y nos ha ido como el forro, no habíamos sacado los costos de nada en el fondo y tuvimos que quemar la frambuesa. ¿Dónde estuvo el problema? Que nunca imaginamos lo sensible, lo delicado que era el producto. O sea, nunca pensamos en refrigeración, ninguna línea de frío, nada de eso. No era parte del negocio, en el fondo. Suponía que todo lo íbamos a entregar porque teníamos una capacidad de compra increíble que nunca tuvimos. Entonces, nuevamente nos volvemos a equivocar. Dice que el zorro dice que es el único animal que jamás tropieza la misma piedra, porque termina conociendo tan bien su recorrido que nunca se cae, nunca se tropieza con lo mismo. Bueno, el ser humano como que tenemos habilidad increíble de caernos siempre en las mismas tonteras, en el fondo terminamos a aprender nunca. Y a pesar de eso, de que nuevamente quedamos en situación desmejorada porque habíamos perdido un emprendimiento que no iba para ningún lado, la familia seguía creciendo, ahí llegó Estíbaliz es enfermera, trabaja en el hospital de la Universidad Católica y se casa ahora en septiembre, así que vamos a tener matrimonio en septiembre. Y en el año 94 son 22 años, o 23 ya este año, desde que partimos oficialmente. En el fondo, si ustedes preguntan cuántos años tiene Buinzó, tiene 22 y vamos a cumplir en julio, lo celebramos normalmente en octubre, vamos a cumplir 23 años. Y no es que tengamos 23 años, tenemos 23 años desde que el SAC nos autoriza o nos rotula como zoológico. Hasta ese minuto no éramos nada, pues no era un centro de rescate reconocido, teníamos muchos animales, pero en la práctica éramos nada. Y es lo que estamos celebrando ahora, 23 años de esta historia. Y aquí es donde viene la parte más dramática de esta historia. Nos habíamos equivocado una eternidad de veces, habían nacido una cantidad importante de hijos y a pesar de eso nos seguíamos manteniendo y seguíamos teniendo una situación desde el punto de vista económico relativamente sana. ¿Qué pasó en el año 94?
aparece Super Cerdo. De Super Pollo se transforma en Super Cerdo, monopoliza el mercado. Estamos durante un año trabajando a pérdida. El criadero en ese minuto ya tenía alrededor de 200 madres en producción, había más de 1000 animales en engorda. Un criadero importante con una genética realmente muy interesante. Nuestros cerdos tenían un súper buen precio en el mercado. Pero parece un monstruo contra el que no pudimos competir. Estuvimos durante un año intentándolo. Sabíamos y veíamos cómo los criaderos chicos iban desapareciendo. No había meses ni semanas en que sabíamos de criaderos que desaparecían. Y nosotros decíamos, no somos tan chicos, tenemos capacidad de aguante. Pero después de un año ya tuvimos que poner el botón rojo porque era o matar el negocio o que el negocio nos matara, porque cada vez íbamos quedando con menos recursos. Y la foto es emblemática. Teníamos cerdo y terminamos con un chanchito, en el fondo. Mandamos todo a feria, prácticamente en 2 meses mandamos más de 2000 animales a feria, lo que generó un caos adicional al mercado, porque en el fondo hubo una sobre oferta de animales, bajó todavía más el precio, lo que nos hizo de verdad capitalizar muy poco. O sea, todo lo que habíamos construido durante prácticamente 14 años, nuevamente se nos venía al suelo. Y esto es un momento de inflexión importante en esta historia. O sea, aquí, con los hijos que ya teníamos y teníamos este negocito, la cafetería y todas estas cosas, eran pequeños apoyos para la mantención de todos estos animales dañados. Realmente eran los cerdos los que mantenían a flote la empresa. Yo siento que en la vida muchas veces somos puestos a prueba en forma muy extrema, digamos, y sé que tengo la confianza de que hay un Dios que lo permite en el fondo, y es una forma que nos permite crecer. O sea, nunca he sentido tampoco frente a la adversidad de que somos asfixiados, de que hay situaciones tan extremas que decimos ya esta cuestión no tiene vuelta. Ya. Siempre hay que estar atentos a que cuando estas grandes puertas se cierran, en algún minuto se empiezan a abrir ventanitas que son las alternativas que uno tiene que estar atentos a tomar. Y estuvimos durante mucho tiempo en esa actitud de búsqueda y de espera. Bueno, esta es una piel de serpiente. ¿Por qué piensan ustedes que tengo esta piel? Se murió el bicho, lo puse al sol y se secó. Hicimos charqui. ¿Ah? ¿Qué es lo que es? La cambió. ¿Y por qué la cambió? Estaba vieja. ¿No? ¿Alguien sabe la historia de la serpiente? Esto se llama muda. Esta no es la piel, esta es como la cutícula, la parte más exterior, la primera capa de la serpiente. Y lo más interesante es que cuando nos dicen que la serpiente está cubierta de escamas, no puede ser más obvio. En el fondo, estos son puros ladrillos que están conformando la piel. Y fíjense que en la parte de la guata, las escamas son distintas, porque el animal repta, entonces necesita tener un chaleco distinto en la parte de abajo. ¿Qué pasa con la serpiente? La serpiente, a diferencia nuestra, que nosotros para crecer multiplicamos nuestras células y eso nos permite crecer en altura, en anchura, bueno, en todos los sentidos, no siempre todos los sentidos son agradables, pero bueno. Las serpientes no lo hacen. La serpiente va creciendo y el chaleco que es su primera capa, no crece. Entonces llega un momento de su vida que es prácticamente cada 2 o 3 meses, dependiendo del tipo de animal, dependiendo de lo que coma. Si come más, va a crecer más rápido. Este chaleco les empieza a quedar comprimido y empiezan a tener una situación muy complicada. Se sienten absolutamente incómodos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es simplemente rajar la piel a nivel de la boca y sale el animal completamente renovado hacia afuera. Deja la piel completa. O sea, uno encuentra, pero así el guante perfecto y la rajadura a la altura de la boca. Incluso están lo que cubre los ojos, que son las... Tiene una escama que cubre incluso el ojo. Es la época, cuando ellos mudan la piel, es la época que es más conflictiva para las serpientes porque se sienten muy indefensas. Cuando se levanta la piel del ojo, ellas no ven. Entonces cualquier cosa que se mueva, ellas lo atacan. Incluso las serpientes chilenas, que no son para nada violentas, cuando están cambiando la piel, incluso llegan a golpear o atacar a las personas porque están muy indefensas. ¿Qué podemos sacar de experiencia de una serpiente con respecto al ser humano? ¿Cuántas veces no tenemos los seres humanos la capacidad de darnos cuenta que hay cosas que nos oprimen, que nos comprimen, que no nos permiten crecer, que nos achatan la vida en el fondo, y no tenemos la capacidad de dejarlas de lado? O sea, yo nunca he visto una serpiente llorando porque dejó parte de su esencia atrás, digamos. Pero cuando salen con una piel brillante y uno que conocedor sabe exactamente cuando una serpiente acaba de mudar, porque sale feliz en el fondo con su ojo, sale una nueva vida en el fondo. Debiéramos tener esa capacidad. Muchas veces vamos cargando nuestras mochilas con malas experiencias de todo tipo,
desde lo humano hasta lo divino en el fondo, que nos hace hacer nuestro caminar muy pesado. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de poder deshacernos de lo que ya es historia, de las malas experiencias, de todo lo malo que nos pueda pasar en el fondo, para poder dar trancos hacia adelante en el fondo y no quedarnos pegados. Bueno, la familia siguió creciendo, no sé si ya perdieron la cuenta, iban 6, son solo 6. Llegó la Montserrat es parvularia y hace 2 años decidió irse también a Calbuco, está trabajando con su hermano en Calbuco, se vuelven los dos ahora a fin de año y estuvo a cargo del jardín infantil en Calbuco con niños extremadamente pobres, está feliz con su labor allá. Bueno, esto es un momento muy importante. En el año 95, que el SAC nos había reconocido como un zoológico estructurado, se produce el primer encuentro de criaderos en el país. Esto se hace en el zoológico de Quilpué, que estaba recién empezando. El SAC organiza esta reunión y nos enteramos en esta reunión de que el Parque Asís, que era el nombre que teníamos, era el zoológico privado más importante del país. ¿Qué están hablando? Decía yo, habían como 15 representantes de distintos zoológicos, distintos centros del país, que cómo no hay nadie que tenga algo más que nosotros. O sea, está el zoológico de Santiago, que claramente era más grande, y nosotros el segundo lugar, y el primero dentro de los privados. ¿Y qué onda? Y entramos en todo un cuestionamiento. Primero, que nos tildaran de zoológico nos cayó como patada en la guata, en realidad, porque no nos gustaba. Nuestro era un centro de rescate y hacía una gran diferencia con tener el zoológico. Centro de rescate es un lugar donde hay solo animales dañados. No había animales encerrados porque queríamos tenerlos encerrados, sino porque no tenían otra opción de vida. Entonces empieza con mi mujer todo un cuestionamiento de a dónde habíamos llegado, cómo nos estaban llamando, que éramos un zoológico. Pero por otro lado, como que se abrió por primera vez una ventanita que estaba cerrada. Habíamos llegado a un sitial que desconocíamos y que teníamos que empezar a evaluar si nos acomodaba en el fondo. Y ahí empezamos un poco a estructurar este zoológico y los niños siguieron llegando. Ahí llegó el número 7, él es Lorenzo. Lorenzo estudia ingeniería y es el único matemático de esta familia, porque los demás sumamos 2 más 2 y siempre nos da 5. Él marca diferencia, así que tenemos muchas esperanzas puestas en él. Hay un tema genético a él que no funciona, porque todos los demás somos biólogos, sociólogos, lo que quiera, pero de matemáticas nada. Bueno, este es un hito muy relevante en la historia. Ahí estoy usando sombrero, empecé a usarlo por ahí y después nunca más me lo saqué. En el año 98, habían pasado 4 años desde que nos habíamos enterado de que éramos el zoológico privado más importante del país y llegamos a un encuentro de zoológicos en México. Era un encuentro de zoológicos latinoamericanos. Ahí estaban representados los 14 o 15 mejores zoológicos que había en Sudamérica y estuvimos durante 22 días en un congreso. O sea, no sé si alguien conoce de congresos de 22 días. Yo creo que fue un congreso hecho a la medida nuestra porque necesitábamos mucho tiempo para tomar conciencia de lo que hacían los zoológicos en Latinoamérica. Vivíamos además en una carpa tipo militar, rodeado de animales, en un zoológico safari. Una experiencia increíble. Pero lo más espectacular de esto es que por primera vez conocimos lo que los zoológicos importantes de Latinoamérica hacían en sus recintos y nos empezamos a dar cuenta de lo valioso que era el mensaje de cuidado del medio ambiente que podíamos transmitir a las personas que nos visitaban. Y lo que fue más relevante es que ganamos el premio al zoológico con más proyección para Latinoamérica. Eso se llama marketing. Era un zoológico así de chico, piñufla, que no teníamos nada en el fondo, pero nos vendimos súper bien. Y ellos pensaron de que teníamos mucha proyección. Hoy día pienso que fueron muy visionarios. Hoy día estamos entre los 3, 4 mejores zoológicos de Latinoamérica. Y en esa época éramos nada frente a todos nuestros compañeros de pega. Y 10 años después, en el año 2008, la asociación había crecido muchísimo. Ahí estamos. Y ya uno de mis hijos empieza a participar de esta experiencia familiar. Bueno, dicen que para poder crecer uno tiene que educarse. En el fondo yo siento que mi educación como médico veterinario solamente jamás me habría servido como para llegar a ser lo que hoy día soy. Siempre estoy muy ávido de hacer cursos. De hecho, mañana, primera hora, estoy en un curso de comunicación en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y estoy siempre abierto a hacer cosas en el fondo. En algún minuto ponía en mi oficina los diplomas, hoy día los guardo en una cajita porque ya no me cabían. Suena como... Bueno, estas son las identificaciones, las carapelas que normalmente a uno le entregan en los cursos en el fondo. Y yo creo que hoy día las comunicaciones, hay tantas posibilidades de crecer personalmente. Internet nos permite, en forma absolutamente gratuita, crecer en una serie de ámbitos que seguramente para los que no estamos preparados. Si yo les preguntara cuál es el último curso que hice antes del que estoy haciendo, no le apuntarían, así que se los voy a mostrar. Globotexia.
Y ustedes dirían, ¿qué tiene que ver la globotexia con un director de zoológico? Nada que ver, decían. Bueno, ¿cómo partió esto? Tenemos nuestras visitas nocturnas en enero. Y el año anterior habíamos tenido un mago que hacía cosas con globos que me dejó maravillado. Porque hacía unos perros, unas flores espectaculares, con una habilidad increíble. Dije, ¿qué habilidad tiene este tipo? Y cuando me ofrecieron el curso, dije, lo hago de todas maneras. Al primer día de clase ya me di cuenta que lo que sabía el mago era Kindle. O sea, yo llegué a un cuarto medio en el tema de los globos, el gallo apenas se manejaba con el tema. Entonces, esto es como un poco para mostrarle que yo tengo bagajes y tengo pinceladas de producción de eventos, de una serie de cosas que tengo pinceladas, pero me permite enfrentar muchas veces a los proveedores haciéndome el que me las sé en el fondo, porque uno empieza a aprender idiomas de técnicas y de cosas que forman parte de nuestro quehacer en el fondo, y a uno no lo hacen leso en el fondo. Entonces, yo creo que es muy importante tener ese bagaje así como muy amplio de muchas cosas, porque la vida a uno lo sorprende muchas veces, no saben que lo que uno podría terminar en el fondo. Bueno, aquí nació un sueño. Tuvimos la suerte, cuando ya tenía 7 hijos, de ir a Disney. Y no solo conocer Disney, el Disney que conoce todo el mundo, sino que tuvimos la suerte de conocer las bambalinas. Hay un chileno que es biólogo y tiene un papel muy relevante en Disney. Él está a cargo de todo lo que es la alimentación de los animales de todos los parques de Disney. Entonces eso nos permitió conocer las bambalinas, lo que el común de los mortales no conoce. Y nos encontramos con una empresa increíble. Yo no comulgo muchas cosas con Disney. Pienso que es una empresa absolutamente metalizada, que estrujan a sus clientes hasta la última chaucha, pero nadie puede discutir que es la empresa que genera magia y que genera que las personas que allí van transformen la vida y marca la vida de las personas con experiencias absolutamente memorables. Y después de tener esta experiencia dijimos, ¿por qué no este zoológico incipiente transformarlo en algo parecido? Y empezamos a meternos en la cultura Disney, a comprar libros de cómo lo hacen. Empezamos a usar los vocablos que ellos usan. Por ejemplo, en Disney a los trabajadores no le llaman colaboradores, trabajadores le llaman anfitriones, y a las personas que los visitan no son visitantes, son invitados. Cuando uno empieza a generar en su personal la relación entre un anfitrión y un invitado que es absolutamente distinta que la de un mercader o lo que sea, se empieza a generar un ambiente muy, muy entretenido en el fondo y muy mágico, que es la gracia que tiene Disney. Walt Disney decía que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de realizarlo. Y estamos en esa parada. Esto yo no sé si lo pinchamos, sale, si no seguimos nomás. Pues esta cosa, ¿alguien me puede ayudar con esto, no? Hay un archivo. Es cortito en todo caso, pero y no es muy importante. Hay un archivo que está en la misma carpeta, pero no sé cómo volver atrás. Claro. Ahí arriba está, eso. No sé si hay sonido acá. Sí. Ya. Bueno, esta es una película que todo el mundo vio, que habla de los sueños. Dice, nunca dejes que alguien te diga que tú no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Ok? Ok. Si tú tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no pueden hacer algo por sí mismas desearían decirte que tú tampoco podrás hacerlo. Si tú deseas algo, ve y consíguelo. Punto. Bueno, una película muy linda que seguramente todos vieron y que habla un poco de esa búsqueda. Volvemos a la presentación, por favor. Que habla de esa búsqueda de los sueños y de concretizar lo que muchos de nosotros pensamos. Así como es importante que nos conozcamos, yo creo que es importante que cada uno de ustedes tenga un sueño. Si ustedes no tienen un sueño, no tienen una meta. Van a divagar, van a deambular por el mundo buscando oportunidades, viendo lo que el mundo les ofrece, pero yo creo que es importante tener un sueño y mientras más grande y más difícil de conseguir, mejor. Cuando tenemos sueños cortitos, llegamos a la meta y nos genera un cierto grado de frustración y en el fondo quedamos como de nuevo buscando qué hacemos ahora de nuestras vidas. Ahora, dice que si quieres cumplir tu sueño no debes quedarte dormido. O sea, está claro que no basta con tener sueño, hay que trabajar por él. Hay algunos que no, en buen solo no les da lo mismo con el tema de los sueños, digamos. Bueno, él es Teodoro. Teodoro es el símbolo de nuestro zoológico. Teodoro llegó
de 6 meses del Zoológico Nacional hasta nuestra casa, lo tuvimos en nuestra casa durante algunos meses, mientras lo alimentábamos con mamadera. Él vivió 26 años con nosotros, el verano del año pasado falleció de viejo. Y al ver esa fotografía y al recordar lo que fue Teodoro, para nosotros, Teodoro significa regalo de Dios, cuando supimos lo que significaba Teodoro, decidimos que era el mejor nombre. Y efectivamente cuando lo recibimos pensamos que no íbamos a poder recibir nunca nada más maravilloso que él. Y nos equivocamos porque después llegaron los rinocerontes, las jirafas y todos los que son el orangután, son animales todos muy increíbles. Pero al hacer un recuento de lo que fue su vida en cautiverio, en el fondo nos damos cuenta de que fue un animal que sensibilizó a millones de personas. O sea, hoy día los animalistas pueden decir que los zoológicos no debieran existir, que basta con ver una buena película en Animal Planet para uno darse cuenta de la crudeza, de lo terrible que está resultando la vida para muchos animales en el medio natural. La verdad es que no es cierto. Cuando uno tiene la posibilidad de tener un animal como este, maravilloso, frente a sus ojos, poder olerlo, poder casi tocarlo, en el fondo son las experiencias de vida que marcan a las personas. Y es lo que hace la diferencia entre ver una película y verlo ahí in situ. Son animales que nacieron en cautiverio, que van a morir en cautiverio, pero que tienen una misión muy importante. Son embajadores de su especie, en el fondo, y son los que transmiten este mensaje que de alguna manera queremos llevar. Y por otro lado, tener la tranquilidad y la sensación de que fue uno más de nuestra familia. Teodoro, uno lo llamaba y podría estar en la mejor de sus siestas, pero ahí iba y se acercaba a nosotros y le hacíamos cariño y estaba siempre atento a todos nuestros requerimientos. En nuestra vida un poco tenemos que tener un poco esas expectativas de vida, desarrollar alguna actividad que tenga algún sentido. Si en la mañana nos levantamos pensando que tenemos que empezar un nuevo día, yo creo que es el momento de replantearnos nuestra vida. Tenemos que tener pasión en lo que hacemos, o sea, si no le ponemos color a nuestra vida haciendo lo que nos gusta, es complicado. Tenemos que ser razonablemente buenos. Aquí nos acordamos de la avestruz. O sea, si no tenemos la habilidad para incubar en una hora u otra, bueno, replanteémonos también esa posibilidad. Dice que el éxito no crea felicidad, pero la felicidad crea el éxito. Cuando nos ponemos como meta el éxito, muchas veces no conseguimos la felicidad a través de eso. Cuando nuestra meta es ser felices, en el fondo, vamos a encontrar con toda seguridad el éxito, porque va acompañado a la felicidad. Creo que hay un ordenamiento de las cosas que muchas veces nos confunde. Y creo que de alguna manera nuestra vida, nuestro quehacer tiene que tener algún sentido de eternidad. Lo que estamos haciendo de alguna manera debiera transformar el mundo o ser recordados por algo en el fondo. Recién en el año 98, estoy hablando 18 años después de que parte esta historia, nace Buin Zoo. Fuimos Parque de Asís durante mucho tiempo. ¿Y cómo nació el Buin Zoo? Una empresa de marketing se acerca a este zoológico incipiente y dice, oye, queremos ayudarles, nos encanta lo que hacen, pero nosotros no podemos contratar una empresa de marketing, o sea, no, cero posibilidades. Yo en esa época era el señor Corales, iba a La Vega a comprar las cosas, animaba los shows, cobraba la taquilla, era veterinario, la hacía toda, digamos, o sea, la posibilidad de contratar una empresa de marketing ni de ese tamaño, ninguna. Después de un par de reuniones, los tipos nos dicen, ¿sabes qué? Igual nos interesa, vamos a trabajar a cero costo. Cero costo, bueno, ¿dónde está la letra chica? Pues esta cuestión no se las creo. Y efectivamente había una letra chica que decía que si ganaban ellos algún tipo de auspicio, se quedaban ellos con el 60% y nosotros con el 40%. Era un negocio redondo, porque nos estábamos quedando con el 40% de algo que no teníamos. Los tomamos, era una empresa increíble, muy grande, con 360 grados. Y a la segunda reunión, yo me acuerdo que era una mesa gigante, llena de gente, que yo cada vez que iba me sentía absolutamente apabullado, en el fondo, frente a toda esta magnificencia. Y lo primero que me propone es cambiar el nombre del lugar. Dije, estás loco. Se llama Parque de Asís. ¿Y cuál es la opción? Buin Zoo. Están bromeando. Buin, pueblo rasca chica que no lo conocía nadie. Un Parque de Asís habla de San Francisco. Tiene un peso específico. No, me encanta, no. Pensé un par de días y dije, bueno, estos gallos son expertos en lo que hacen. Y ahí vino un aprendizaje también. Cuando uno se asesora, cuando uno está acompañado de personas que saben más que uno de lo que se está planteando, hay que hacerles caso. Y dije, a regañadientes, le dije, ok. Pero la del picado, le dije, va a ser así, pero el nombre va a ser Buin Zoo, pero la bajada va a ser el Parque de Asís. Y así partió esta historia, con el cambio de nombre. Absolutamente acertado. Habla de que está en Buin, que es un zoológico, un nombre corto, perfecto. Pero miren cómo ha ido evolucionando la marca. Esta es la marca de hace 20 años atrás, es la misma, el mismo tigre que fue siendo cada vez más adulto, fue limpiándose mucho la marca y hoy día el Parque Asís ya ni siquiera tiene sentido mantenerlo, ya nadie se acuerda del Parque Asís. Es la misma marca pero transformada. Nuestras empresas pasan mucho eso. Estos eran los mapas. Este fue el primer mapa que tuvimos y yo me sentía absolutamente orgulloso. Y era Carlos Herrera, una marca de fierro, el que la auspiciaba. Cáchese el link, muy linkeado.
Pero fue lo único que conseguimos. Y ahora veo además el plano y digo, ¿cómo podemos tener un plano tan re feo? Porque uno madura. Después tuvimos uno que fue más encachado, después y hoy día tenemos uno que es de todo mi gusto, en el fondo, y seguramente en 4 a 5 años más va a ser también distinto. Las empresas evolucionan, se transforman. Vamos para el otro lado. Esto es memorable. Hace, no sé, 3 años atrás, presentando esta misma charla, les mostraba el acceso para explicándoles de que el zoológico, los animales están agrupados por zonas geográficas, y yo les digo, uno pasa por ese puente y llega a la zona americana, todos los animales americanos. Y estoy en plena presentación y empiezo a mirar esta cosa y digo, esto no puede ser el zoológico. Miren la cantidad de letreros, si esto es un mercado persa, está lleno de letreros con una cantidad de información increíble, además manos de diseñadores distintos, había como 5 diseñadores distintos en todo este proceso, y dije no puede ser. Y llegué ese día a limpiar un poco, saqué lo que pude, en el fondo que me pareció un poco relevante, y hoy día es eso. Hoy día es eso, o sea, y eso pasó hace 3 años, con una empresa absolutamente madura, con muchos equipos de personas que ayudan, y fue producto de una presentación que me di cuenta que estábamos cometiendo un tremendo error, y hoy día estamos con un zoológico mucho más limpio de lo que fue visualmente en nuestro inicio. Y en algún minuto decidimos hacer un acuario. En Chile no había idea de acuarismo, conseguimos el que más sabía, que sabía poco, y armamos el primer acuario del país. Estuvo en manos de esta empresa durante Aquamundo, que fue después una empresa bastante conocida, durante 10 años con ellos, y hoy día estamos pensando ya en un acuario de grandes dimensiones. Esto es solo un hito importante, memorable, en el año 2001, cuando se estaban cayendo las Torres Gemelas, memorable, porque yo estaba parado en esa... Este es un aviario, es un lugar donde están las aves, tiene 1.000 metros cuadrados, tiene 50 metros por 20 y 11 metros de altura. Estaban en pleno proceso con el tema de las Torres Gemelas. Yo paraba aquí cuando me avisaron que fuera el drama que estaba viendo en televisión, pero lo que estábamos haciendo en ese minuto era poner esa malla plástica que iba a cubrir toda esta gran nave. La idea eran 2 rollos, ustedes fijan, a ponerlo en el centro, los rollos caían, y una máquina que costaba muy caro. En 3 días teníamos el trabajo hecho. Nos demoramos un mes. Éramos una empresa grande, ya tomábamos bien las medidas de las cosas. Esta cosa se enganchaba, estas cosas tenían unos cachitos aquí que se enganchaba la cosa plástica, y terminamos con un hombre en un canastillo moviendo centímetros a centímetros. Nos demoramos un mes, lo que íbamos a demorar 3 días. En el fondo, de nuevo, nos estábamos equivocando, de nuevo no había una buena estructuración de lo que allí estaba pasando. Bueno, esto también es importante, cómo nace el Dr. Zoo. Doctor Zoo soy yo, pero no. Y esto es producto de un programa de televisión, no sé si se acordarán ustedes, Solo TV. El Kiwi, con unos personajes que animaban los días sábados a los niños en Mega. Me invitan, en la historia es que me invitan a un programa de televisión. Y me dicen, a un capítulo, y me dicen, lleva un animal entretenido. Llegué a la Nahuel era una puma que habíamos criado con mamá en la casa, mansa como un gato. Llego yo con la Nahuel en brazos, me pongo en una esquina a esperar que parta el programa. Kiwi llega atrasado, 2 minutos para partir en escena, grita el Kiwi, ¿dónde está el veterinario? Acá estoy. ¿Cómo te llamas? Ignacio Hidalzuaga. ¿Cómo? Hidalzuaga. No, eso no me voy a acordar nunca. Te tenemos que poner un nombre fantasía. Nos faltó el tarado que atrás grita, póngale Jim de la Selva. Ah, no, le dije, me desperfila absolutamente, yo creo que no, el nombre, luces, cámara. ¿Y cómo te ponemos? Ya, Dr. Zoo. Nada, hice sinapsis de las únicas 2 neuronas que en ese minuto estaban trabajando y le apunté. Hoy día me podría llamar Jim de la Selva y me sentiría bastante menos cómodo que con este nombre. Y fue producto de una casualidad del minuto que acerté a ponerme un nombre que creo que fue interesante. Y bueno, y ahí, de este primer programa, me terminé quedando durante 2 años. Fue tal el éxito del programa que terminé 2 años en el programa. El primer año llevando animales al estudio. Llevaba avestruces, hacíamos huevos revueltos de estos mismos huevos. En el fondo aprendí un poco el lenguaje del mensaje hacia los niños, que fue para mí una escuela muy interesante. Y el segundo año ya animaba yo el programa, esa parte del programa, desde el zoológico, en vivo, con el Kiwi, que era un jote que me acompañaba, hacíamos puras locuras, y lo pasábamos muy bien y educábamos en forma entretenida. En algún minuto decidimos tener una estación de trenes que era una locura. Tener una estación propia que se llamara Windsor frente al zoológico era algo que nadie pensaba que iba a poder ocurrir. Estuve durante 2 años persiguiendo a los gerentes de turno de ferrocarriles para decirles que pensábamos que era la mejor opción. Hoy día, y después de 3 largos años sin servicio, porque estaban reparando las líneas del tren, lo que nos ha llevado a una situación muy complicada, y les mostraré algunos números después,
Pero convencimos a un gerente y hoy día, cuando hay trenes, somos la segunda estación con más movimiento los sábados y domingos. Es Rancagua y Winsor son las dos estaciones que más se llenan, en el fondo. Fue muy acertado para Ferrocarriles y extraordinario para nosotros. Ustedes piensan que la familia se había acabado, se equivocaron. Ahí llegó Diego. Después de 7 largos años, de verdad que pensábamos que la familia había llegado a solo 7 miembros, una familia más bien modesta, pequeña, pero llegó el número 8 para sorpresa nuestra, y ahí está, hoy día un adolescente insoportable. Todos son insoportables, no es que sea él especialmente. Y siempre hemos tenido un adolescente de turno, que es lo más complicado. Bueno, ese es un emú, no les voy a preguntar porque nunca le apuntan. Es un emú, es un animal australiano, es compañero de las avestruces en África, de los ñandú en Chile y en Argentina. Eso no es lo importante, esto es lo relevante. Este es un huevo de emú. Si hubiéramos hecho un concurso, les aseguro que nadie le apunta, porque habrían pensado que es una piedra, que es una cerámica, que es una palta, cualquier cosa, menos un huevo. Bueno, este es el huevo más raro de la naturaleza. Cuando haya un concurso de los huevos raros, este es el más raro de todos. ¿Qué nos hace pensar? Déjenme ver si tengo... Eso es. ¿Qué me hace pensar un poco este huevo, que es tan distinto? Que la naturaleza se da el lujo de tener cosas distintas, que son distintas al resto de la naturaleza. Tengo aquí una montonera de huevos. Este es un huevo de ganso europeo, un huevo de cóndor, un huevo de tucúquere, de búho, miren lo redondo que es, parece una pelota de ping-pong. Todos distintos, pero este es lejos el más distinto de todos. Nosotros como sociedad creo que estamos transformados en eso. Somos una caja de huevos, todos iguales. Cuando hay alguno que esto sea en las fábricas donde se ordenan los huevos, son máquinas los que hacen esta cosa y por pesos los separan y también después por color. Un poco la sociedad nos ha llevado a eso, que somos todos iguales. Todos vestimos parecidos, todos pensamos igual. Y el que de repente resalta porque tiene un color distinto, como que lo tiramos para el lado. Si es un poco más grande que el resto, también lo derivamos. Cuando esta charla doy a emprendedores, les digo, su producto tiene que ser como esto. O sea, el solo ver el producto, la gente tiene que descubrir que lo que usted hace es tan distinto que no hay forma de confundirlo. Si yo traigo una botella de la Coca-Cola, cuando tape la marca, solo verla sabemos que es una botella de Coca-Cola. Nosotros como seres humanos deberíamos tener esa característica, de tener valores que defendemos a muerte. Yo siempre me he sentido que me toca nadar contra la corriente en muchos ámbitos, en el fondo, pero trato de no estar en esa bandeja de huevos donde todos son iguales. Yo creo que es un llamado a cada uno tener su propia vocación de vida, en el fondo. Vamos para el otro lado. Bueno, aquí en el año 2003, varios años después, empezamos a recibir los primeros reconocimientos. El hecho de haber sido empresario de BCI fue algo increíble. No habríamos imaginado jamás de que nos habrían dado ese reconocimiento tan importante. Y empieza a hablar de que en el medio empezamos a ser un poco conocidos. Decidimos tener un hospital veterinario, porque nuestro hospital era muy pequeño. Nos asociamos con varios veterinarios. Hicimos un pequeño hospital veterinario que hoy día está completamente transformado. Y la familia todavía tenía algunos saldos en el fondo, y ahí llegó la Magdalena. No nos íbamos a quedar con el pobre chico, con nuestro hermano de 7 años, tanto más grande. El pobre chico estaba muy solo, en todo fondo tenía que venir alguien. Esa fue la justificación, al menos, de que llegara la Magdalena. Ya vamos con el número 9, creo. Bueno, esto también es muy importante y memorable. En algún minuto me senté a imaginar este zoológico distinto a los del resto del mundo. No podíamos tener el acuario más grande, no podíamos tener el animal más alto, no podíamos tener nada que nos hiciera diferente a la mayoría de los zoológicos latinoamericanos. Y de repente descubrí las ISO. En esa época, en el 2007, estaban recién empezando las ISO en el país. Empiezo a averiguar qué es lo que pasa con las ISO, que son certificaciones de calidad, que hablan de mejora continua a nivel de zoológico, y me doy cuenta que hay solo un zoológico en el mundo con certificación ISO. Ahí está, dije yo. Ahí vamos a marcar la diferencia. Invité en esa época a nuestros trabajadores, que deben haber sido alrededor de 100, en una reunión tal cual como están ustedes acá, y les digo, miren, estos son las ISO. Vamos a tener que trabajar durante un año fuerte, a hacer todos nuestros procedimientos, protocolos, escribir mucha payasada, y después vamos a recibir una certificación que nos va a diferenciar del resto de los zoológicos del mundo. Si ganamos, vamos a tener fiesta. La tuvimos y fue en grande. Y hoy día hay alrededor de 6 zoológicos que se han certificado, pero el Winsor fue, en la historia de los zoológicos, el segundo en tener esta certificación. Marcamos diferencia. Bueno, esto también es memorable. Esto es la Nahuel, que está en celo. Este es el Pangui, que es su novio, su marido. Miren la carita de la Nahuel. O sea, yo fuera el Pangui,
con esa cara es que no sigo intentándolo ni muerto, en el fondo, a pesar de que yo sé que está en celo, digamos que ella me va a aceptar en algún minuto, pero no hay caso. Bueno, hay todo un juego amoroso en los pumas, que en la época que la hembra está en celo es cuando se aprovecha para pegarle al macho. Le pega su zarpazo, se hace la interesante, al final siempre cae. Tarde o temprano se entrega. Eso es parte de la naturaleza. Y el pangui lo sabe y es tenaz y sigue adelante. No se queda en la primera apreciación del problema. Entonces, creo que nosotros también tenemos que tener esa capacidad de jugarnos por nuestro proyecto, en el fondo. Más allá de lo que parezca a primera vista. Bueno, esto es hoy día el Buin Zoo. El Buin Zoo hoy día es un zoológico con 18 hectáreas, de las cuales tenemos 11 construidas. Este año deberíamos haber llegado a 1 millón de visitantes. Somos el parque más visitado en el país. El Zoológico de Santiago tiene 4,5 hectáreas. Ustedes pueden sacar de ahí la relación en cuanto a los tamaños. Tenemos 280 especies, Santiago 160. Entonces hoy día somos bastante más que el Zoológico de Santiago y estamos dentro de los 3 zoológicos más importantes de Sudamérica. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Un poco las temáticas. Hemos ido llevando los animales a zonas geográficas donde hemos recreado estructuras, edificaciones que lo hacen relevante. Tenemos edificios muy importantes como el herpetario, que es la zona de serpiente, que es el más grande de Sudamérica. Tenemos el artropodario, que es el mundo de los insectos, que es el tercero más grande del mundo. Entonces hemos ido teniendo elementos muy diferenciadores que marcan este zoológico. La granja educativa fue durante mucho tiempo uno de los lugares peor evaluados porque no era muy entretenido y hace un año atrás reestructuramos, demolimos gran parte de las construcciones, la hicimos más rústica y hoy día tenemos una oferta mucho más atractiva de lo que fue hace un tiempo. Si yo le pregunto qué es lo que pasa aquí, usted me dice un animal mamando. La verdad es que es mucho más que eso. Si estos animalitos pequeños dejan de mamar 2 o 3 veces porque perdieron a la mamá, porque la mamá no los encontró, por lo que sea, se mueren. Nuestra vida debemos sentir que cada momento, cada minuto de nuestra vida es así de importante. Si dejamos de estar el tiempo, no sabemos si mañana vamos a amanecer. Tenemos que sentir que en el fondo cada minuto de nuestra vida es importante y darle esa importancia en el fondo. Ellos lo saben y por eso están muy atentos porque no quieren perder la vida, de hecho. Bueno, ahí, esa era la antigua estructura de las chancheras, aquí donde juntábamos el agua para la chanchera y se transformó en un edificio maya. Fuimos transformando todo lo que existía, eran chancheras que se transformaron en nocturama. Todo lo que existía anteriormente lo fuimos transformando y todo el mensaje del zoológico hoy día habla de aventura, todo es de ruido, todo es viejo, en el fondo, y tiene ese cariz que lo hace bastante distinto. Ahí tenemos ciervos, hay ciervos machos y hembra. Solo los machos tienen esto que se llama asta, no se llama cacho. Los cachos las tienen las vacas, las astas o las cornamentas son las que tienen los ciervos. Y hay algo bastante especial en este elemento, que ahí va el macho y van las hembras detrás. El macho en abril está en la época de Brahma, que es la época de reproducción. Se reproducen solamente una vez en el año, solamente en un mes. Es una época que lo pasan, no sé si lo pasan tan mal en realidad, porque tienen varias hembras, pero es muy duro para ellos porque están babosos, dejan de comer, se ponen flacos, andan babeando, sucios, no se limpian, están enamorados, perdidos. Y en ese intertanto tienen esta asta, que es muy importante porque es la que va a permitir de alguna manera que él arme su familia, su harén. Mientras más grande sea la asta, tiene más posibilidades de armar una familia más grande. Un pequeñín que tenga una de estas frente a esto no tiene nada que hacer, en el fondo ni siquiera juega, porque va a jugar a perdedor. Lo interesante de esto es que en octubre, cuando ya las hembras están todas preñadas, los partos los tenemos siempre en diciembre porque tenemos solamente un mes de apareamiento, un mes de parto, son nuestros primeros regalos de Navidad. En octubre, cuando esto ya no tiene ninguna importancia y en la naturaleza sería realmente un cacho. Aquí sí que es un cacho para el pobre tipo que tiene un asta, porque se enredan en los árboles, es un peso para ellos. En octubre, ¿qué pasa? Esta cuestión se cae, se desconcha. Así de un día para otro aparecen sin esta cuestión sangrando, en un momento un poco difícil en su vida, pero pierden esto que ya no tiene ninguna función. Si la función es absolutamente reproductiva. Llevémoslo a nuestro escenario humano. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar de lado muchas veces que ya no son importantes? Perdimos la pareja, perdimos la casa, se nos quemó el auto. Ya, ok, súper mala experiencia, pero dejémosla de lado. Descarguemos esa mochila para sentirnos con fuerza para seguir adelante. La naturaleza le demuestra que cuando las cosas ya no sirven, se botan, se caen. Y el ciervo empieza rápidamente a formar su nueva asta y en marzo del año siguiente está con una asta completamente nueva. Más grande, porque crece un cacho más, uno puede calcular la edad por el tamaño, tiene más posibilidad de tener más señora, todo bien.
¿Ah? Pero para eso tuvo que dejar primero el asta que era vieja, que ya no servía para nada. Ahí está la ciervo. Ah. No. Miren, si yo les preguntara cuándo van más personas a un zoológico, ustedes claramente me habrían dicho enero y febrero. Verano, la gente sale en el verano de paseo y lleva a los niños al zoológico. Vacaciones de invierno, lejos, el peor momento para ir. Mala recomendación, pero si quieren ir a Windsor, no vayan en vacaciones de invierno. Promedio entre 10 y 15.000 personas día. Vacaciones de verano tenemos alrededor de 100.000 personas en enero, 120.000 aprox en febrero, y aquí tenemos 200.000 personas en 15, 20 días. Entonces lejos. ¿Y qué pasa ahí? Son los colegios. Esos no pagan mucho, pero son muchos niños que pagan muy poco. Pero es interesante. Los negocios uno tiene que conocer el tema de las lucas. En el fondo, no, si yo me volviera loco aquí gastando las lucas que junté en el verano, no llego vivo acá. Y lo mismo acá, digamos, si me gasto a ti, no consigo dar la vuelta. Es muy importante uno saber las dinámicas de los negocios, en el fondo, para poder ser asertivo en los consumos. Miren, esta es la historia de crecimiento del zoológico. Siempre creciendo en forma muy importante. Pero en el año 2007, ¿qué pasó? La crisis asiática. Tenemos la crisis donde la gente se guardaba las lucas y dejó de ocupar la plata en cosas que eran muy misceláneas. El 2010, ¿qué pasó? Terremotos, tuvimos 3 meses sin público. Y eso nos hizo perder 40, 50.000 personas que ya no logramos recuperarlas. Y aquí que íbamos en apogeo, pero fue un año increíble, el 2013, 2014, volvemos a 3 años muy malos porque nos quedamos sin tren. De un día para otro nos cortaron los trenes porque iban a repararlos y el 40% del público llegaba en trenes. Y tenemos tejado de vidrio cuando nos llueve en vacaciones de invierno. 4 días tenemos 60.000 personas, que son más que lo que tenemos en marzo y abril juntos. Entonces es una situación complicada. Pero sabemos que es parte de nuestro bagaje y estamos preparados para enfrentarlo en el fondo. Bueno, esto es para sacarles pica nomás, que cuando uno tiene una pega tan entretenida, tiene una relación muy entretenida también con los animales. Eso no es ninguno de mis hijos, por si acá. Alguna vez lo preguntaron, por eso prefiero aclararlo. Bueno, ¿para qué sirven los zoológicos? ¿Cuál es lo importante que tienen? La Asociación Mundial hace ya 8 o 9 años nos dio directrices muy claras, somos miembros de esta asociación, que en el fondo las personas van a los zoológicos a recrearse. Cuando uno sale de un zoológico amargado porque vio animales encerrados en malas condiciones, con poco espacio, haciendo movimientos estereotipados, lo pasa mal y no vuelve a ir a un zoológico. Por eso tenemos que ser distintos y marcar la diferencia en ese sentido. Las personas no van a los zoológicos a educarse, van a pasarlo bien, pero tenemos que meterle la educación a como dé lugar, a través de los shows, a través de la señalética, a través de los mensajes, como sea, pero es parte importante de nuestro quehacer. Cuando uno habla de investigación en un zoológico, dice, bueno, es re difícil, de verdad que nos costó muchos años empezar a hacer investigación, pero hoy día tenemos congresos veterinarios donde traemos a los gringos más reconocidos en el mundo. Tenemos 2 congresos al año y ya estamos en la versión número 10, y por ahí han pasado los personajes más increíbles que podría pensar tener un zoológico en un país tan lejano, además. Y el tema de la conservación es todavía más complicado, en el fondo, porque llegar a tener proyectos de conservación donde uno ve que tiene resultados concretos es muy difícil. Esta es la revista de la Asociación Mundial, que somos miembros, y en octubre del año pasado nos destinaron 2 hojas completas sobre nuestro trabajo en zorro de Darwin. O sea, una vitrina increíble. Estar en esta revista lo tienen los grandes zoológicos. Nos sentimos muy orgullosos por esto. Y así como nace la Fundación Zoológica Windsor, en el fondo, porque de alguna manera queríamos que todos nuestros esfuerzos fueran duplicándose, y hicimos la fundación para poder recibir donaciones de instituciones del mundo. Llevamos 1 año con la fundación y no hemos recibido ni un peso, 0. Pero ahí estamos, sabemos que en algún minuto esta cosa se va a revertir y vamos a tener muchas lucas para poder invertir en la fauna chilena. Nada de lo que les he contado funcionaría y sería historia si no fuera por este equipo de anfitriones que son los que hacen vida a todo nuestro zoológico día a día. Son 250 trabajadores, suben 30 o 40 más en las temporadas altas, y son los que realmente dan vida y permiten los logros que tenemos todos los días. Y eso también es muy importante, que la tribu es un nombre que hemos apadrinado de forma muy importante. Tenemos una organización muy establecida, con gerencias en todas las áreas en el fondo, y nos llamamos tribu porque tenemos una vida de tribu. Recibimos, lo voy a mencionar ahí, un premio por calidad de ambiente laboral el año pasado.
Y es porque tenemos una tribu súper cohesionada. Las tribus en el medio natural, en Asia, en África, sobreviven a la adversidad porque tienen esa capacidad de sobrellevar toda la adversidad en forma muy, aquí está, en forma muy ordenada, en el fondo, donde todos se sienten parte de este sueño. Este fue el premio del año pasado. Espero que este año sacamos primero. Salimos segundo el año pasado y estamos concursando nuevamente. Bueno, si tuviéramos tiempo yo les podría hablar de las suricatas, los leones, los licaones, los lobos y todos estos animales. Ninguno de ellos sobreviven en el medio ambiente si no viven en grandes familias. La sociedad es igual. Ninguno de nosotros podemos sobrevivir al medio ambiente si no tenemos un grupo que nos rodee. Y los Sherpas son los monitores, los que hacen las visitas guiadas de nuestros niños. Y son realmente nuestros brazos, son los que transmiten nuestro mensaje de conservación. Sin ellos no somos nada, en el fondo. Y son chicos que preparamos, estudiantes de último año de medicina veterinaria, de biología, incluso de pedagogía, de varias especialidades. Estamos terminando. En algún minuto, por esta cosa de la ISO, hacemos entrevistas permanentemente a los visitantes. Y una de las cosas que les preguntábamos, ¿qué animal les habría gustado ver y no vio? Jirafa y elefante. Jirafa y elefante. O sea, nos pegábamos el disparo a los pies porque sabíamos que eran dos animales muy complicados. Llegaron a la jirafa, salieron de la lista. ¿Y cuál es el animal que les habría gustado? Elefante, elefante, elefante. ¿Cómo lo solucionamos? Si no tenemos el espacio para tener elefante. Hicimos unos animatronics. Lo construimos en el mismo zoológico. Me fui para cualquier lado. Lo construimos en el mismo zoológico, tiene el tamaño y tiene todas las características de un elefante, mueve la trompa y hace prrr. Y pusimos, ¿por qué no vamos a tener elefantes? Porque son animales que caminan 10 kilómetros, porque son animales de manada, necesitamos 5 ejemplares, jamás vamos a tener 5 ejemplares, matan gente en los zoológicos y no queremos tener elefantes. Bastó con hacer esto para que la gente ya dejara de ponerlo siquiera en las encuestas. Hoy día piden antílope exótico, algunas cosas raras, digamos, pero elefantes nunca más. Lo que hace pensar que la gente entiende muy bien cuando uno le explica. Cuando uno empieza a jugar con la publicidad, tener a CCU como publicidad y tener esos monos tan re feos, era un drama, porque era un mono parado ahí, naranja y amarillo, horrible, que no aportaba en nada a la experiencia del visitante. Tuvimos que convencer a la empresa de que el mono aportara con algo, que por qué no le ponían cucalón, lo vestían de safari, lo primero que nos dijeron, la marca así, si les gusta, bueno, y si no, chao. A los 2 meses volvían, bueno, a ver, negociemos, y hoy día sentimos que hemos transformado al Bill y al Mike, porque hoy día lo hemos vestido guaso de lo que quieran, compartiendo en el fondo, haciendo... sumando a la experiencia. Ahí estaba en un paracaídas, que fueron las primeras experiencias de estos monos transformados. En algún minuto estuvimos en la cajita feliz de Burger King, fue hace 3 años atrás, me acuerdo, el mes de diciembre, y una campaña que duraba un mes, a los 15 días se acabó. Y se acabó porque vendieron todo. Uno entraba al Burger King y todo era Winsor, la coronita, los letreros, el papelito que le ponían, la cajita con el monito adentro. Se acabó todo, todos los niños querían tener la cajita feliz de Winsor. Entonces nos dimos cuenta cómo la marca va siendo querida, va siendo reconocible. Si ustedes me preguntan si hoy día haríamos una alianza de este tipo con una marca como esta, le diría no. Yo creo que hoy día sería un error. Porque unir una marca limpia y sana, a una comida chatarra, digamos. Pero en ese minuto fue espectacular y nos sentíamos la muerte, en el fondo, porque tuvieron que adelantar los Simpsons 15 días porque Winsor había acabado todo el producto. Entonces son aciertos desde el punto de vista de marketing. Bueno, hemos tenido la suerte de salir en una serie de revistas importantes que de alguna manera nos ayudan mucho en la búsqueda de auspiciadores, que no tenemos mucho, pero los que tenemos son importantes, son buenos. Las visitas nocturnas son lejos nuestro producto Prime, es lo más parecido a Disney. Si ustedes dicen en qué minuto conseguimos realmente que nuestro sueño se haga realidad, son cada noche de verano, los días viernes y sábado de enero. Tenemos fiestas temáticas y bueno, cuando hay que disfrazarse, el primero que se disfraza es el señor Corales y ahí estamos con la familia, todos disfrazados, disfrazamos a todos los trabajadores. Cuando recién partimos hace 10 años atrás y les dije, oye, y nos vamos a disfrazar todos de vaqueros, porque el tema es los vaqueros. Los gallos se sentían pero ofendidísimos porque se sentían ridículos. Hoy día pregunten cómo es la historia. Empiezan como en septiembre a preguntar cuándo van a empezar a repartir los disfraces porque no se quieren quedar con el más feo. Todo el mundo se siente parte de esta aventura, se sienten partícipes de una gran aventura y el hecho de estar disfrazado es lo más rico de esto y lo comentan así. Las tiendas partieron siendo unos lugares muy pequeñitos con muy poco producto. Hoy día tenemos una gran tienda con productos que producimos nosotros mismos en China. Tenemos productos, hay 6 empresas que producen todos nuestros peluches directamente para Winsor.
no quiero dejar, sé que se nos está pasando la hora, pero creo que esto es interesante. Esta es una pluma de avestruz. No le voy a preguntar de macho y hembra, porque todos dicen que es de hembra porque es blanca. No, es de macho, porque a pesar de ser negro, la punta de las alas es blanca. Y este es un plumero, todos lo conocen. Bueno, en la época de la colonia, los plumeros de plumas de pavo real era solo de la familia aristócrata, porque estas plumas tenían que ir desde África a Europa y Europa volver a Chile transformadas en plumero. También algunos lo usaban para abanico. En algún minuto en la historia también lo ocuparon las vedettes, pero eso es otra parte de la historia. Bueno, esta pluma tiene una condición que es absolutamente propia. Si ustedes ponen una mesa con polvo y pasamos esta pluma, hay una capacidad que siempre se me olvida, no sé si electrostática es el término, creo que sí, que hace que el polvo se adhiera absolutamente a este tipo de pluma y queda completamente limpio. Esto es lo que usamos hoy día, que es más barato, son plumas de pato, de ganso, de lo que el constructor consiga. Tenemos la cosa con polvo, pasamos el plumero, sí, quedó limpio. Vemos el plumero, sí, tiene un poco de polvo, pero nos damos cuenta que lo que hicimos fue cambiar de lugar el polvo. ¿Ah? Aquí no se adhiere no más del 10%, aquí el 100%. En la vida, creo que somos concebidos como seres perfectos. Creo que somos limpios, puros, con una función en la vida importante. Cumplimos una función en la vida que es relevante si sabemos descubrirla. Y hoy día, de alguna manera, nos hemos transformado en esto. Por tratar de ser distintos, nos transformamos en seres colorinches, pero lo que es más complicado, sin una función. O sea, para lo que servíamos, para lo que fuimos hechos, en el fondo, y para lo que fuimos traídos a este mundo, ya deja de ser importante y nos transformamos en algo que es absolutamente insípido. Y la naturaleza nos muestra un poco de eso. ¿Alguien sabe qué son las empresas B? Me tincó. Bueno, yo les aseguro, anoten la fecha, en 10 años más, ninguno de ustedes va a comprar ningún producto ni va a comer nada que no venga de una empresa B. ¿Qué son las empresas B en el mundo? Es una forma de emprendimiento que partió en Estados Unidos hace 7 años atrás, es súper nuevo, y en Chile está hace 4. En Chile hay hoy día alrededor de 80 empresas B y Windsor es una empresa B y es el primer zoológico en el mundo B. ¿Qué son las empresas B? Son empresas que parten en Estados Unidos dándose cuenta que no puede ser que una empresa tenga como único y gran objetivo el lucro. Para mí fue un descubrimiento saber que las empresas en el mundo están hechas para lucrar, que es muy obvio y sano, no es grave. Uno hace cosas para conseguir lucas en el fondo. Pero cuando se transforma en el único y gran objetivo, empiezan a haber una serie de cosas que todos conocemos en el fondo. Las empresas B, el lucro es importante, es la benzina que permite que estas empresas sobrevivan, pero a la misma altura pone 2 elementos que el resto de las empresas no tienen. Uno es que todos sus procesos sean sustentables. O sea, que todo lo que uno hace en la empresa que uno tiene sea amigable con el medio ambiente, que tiene que ser absolutamente comprobable. Esta cosa no es una cosa de buenas voluntades, no tiene que demostrarlo. Y además tiene un tema social que es relevante y distinto un poco a lo que se suele hacer. Porque las empresas B son socialmente importantes hacia adentro, o sea, tratan de que sus comunidades sean comunidades donde la gente se sienta querida, donde se sienta parte de un gran proyecto, donde hay un gran propósito que mueve a todas estas personas a trabajar día a día. Y además se preocupa de sus comunidades locales. En Windsor tenemos dentro de las cosas, bueno, ahí está un poco lo que significa ser empresa B, fue cuando inauguramos esto, está el propósito como el corazón de este emprendimiento, pero en Windsor hacemos también cuentacuentos. Muchos voluntarios del zoológico van a los colegios pobres de Buin los días lunes y vamos a contar cuentos, simplemente, tan simple como eso, pero es un aporte pequeño pero tangible hacia nuestras comunidades cercanas. Tampoco entiendo las empresas que les va bien y no se preocupan un poco de su entorno social. Y tuvimos la suerte durante 4 años de formar Cariñoso. Cariñoso era llevar animales al Calvo Maquena, al Sename y a un hogar de niños Down adultos, donde lo único que hacíamos era llevar animales. Estábamos primero en las salas de espera de los niños en el Calvo Maquena con cáncer y terminamos después de un año dentro de las salas acompañando a los niños en los procesos de quimioterapia y todo lo que les hacían, transformando la vida para estos niños. O sea, ellos los días martes y jueves iban a los hospitales porque los dañaban y llegaban aterrados, muy comprometidos, y cuando empezaron a darse cuenta que habían sus amigos, los animales, esperándolos, les transformamos la vida. Sabían que los iban a dañar, pero además estaban sus amigos, estaba la pirata y todos los demás.
Y con tan poco hicimos tanto. En el fondo, hoy día desgraciadamente perdimos el apoyo de Bayer y estamos a la búsqueda de un nuevo auspiciador para hacerlo todavía más grande. Ahí están nuestros cuentacuentos, son nuestros voluntarios que vamos y nos preparamos además para contar bien los cuentos. Tenemos nuestra sala integradora, que es un lugar donde tenemos nuestros animales embalsamados, que está pensado y preparado especialmente para niños ciegos. Un niño ciego que toca un animal se transforma, es algo increíble. Les podría contar 50 experiencias de eso. Bueno, y como tenemos que ser muy coherentes con el mensaje que damos, sabemos que la basura está matando el mundo. Hoy día estamos trabajando en forma muy difícil, nos ha costado una enormidad, pero estamos tratando de reciclar el máximo de nuestros productos. Tenemos una planta de tratamiento que es única en Sudamérica para ocupar toda nuestra agua, incluyendo las aguas que vienen de los baños, y esas se reciclan en el fondo para lavar. Y bueno, somos una empresa Endeavor, tampoco muchos deben conocer Endeavor, ¿a algunos les suena Endeavor para algo? Es una fundación que también lleva como 7 u 8 años en Chile, también partió en Estados Unidos. Y esta es la gracia que tiene, que es una fundación que está administrada por grandes empresas en cada país. En Chile son varias empresas que lo que hacen es buscar lo que ellos llaman empresas de gran impacto. Tuvimos la suerte desde el año 2009 de ganar primero un concurso nacional donde tuvimos que competir contra 30 empresas nacionales, ganar un lugar para Chile y después competir con un concierto de empresas internacionales y después de eso ser miembros de Endeavor. Y eso marca la diferencia en el sentido que tenemos 3 empresarios que nos dedican 2 horas una vez al mes para decidir las grandes decisiones, los grandes temas de Winsor, con emprendedores o con gente que miran debajo de las piedras, en el fondo debajo del agua. Y también nos enseña que uno de repente demoniza a muchos personajes que se dan el trabajo de dedicar un par de horas a empresas que ellos creen que son importantes para la comunidad, como nuestro zoológico. Ganamos también el premio Aboni. Aboni se innova al revés, que es el máximo premio que entrega el Estado al emprendimiento de la recreación. Y también sacamos el premio a la mejora continua al segundo lugar hace algunos años. Bueno, esta es la cafetería que se fue transformando y hoy día eso se está transformando absolutamente. Lo que era alemán se está transformando en africano y en 15 días esperamos inaugurar una cafetería, un restaurante increíble. Quisimos tener animales en vivo, no teníamos nada cerca, encontramos de casualidad en República Dominicana un show que nos pareció espectacular. Lo tenemos en Winsor hace ya más de 10 años con un show que es comparable con el cualquiera de Estados Unidos. Nuestra clínica veterinaria, que partió siendo una clínica muy pequeñita, hoy día tiene instalaciones que de verdad me gustaría que estuvieran en las instalaciones del hospital de Wynn y no es así. Es un hospital increíble, el más grande del país, y eso no es solo mérito nuestro, sino que fue gracias a la unión con la Universidad Andrés Bello. Bueno, me adelanté, el último eslabón de la cadena está ahí, está Joaquín, que es el último de nuestros hijos, el más pequeño de todos. Todavía estamos ahí criando. Bueno, hoy día estamos con un plan maestro que va a transformar completamente lo que hoy día el zoológico es. El parque así ya se llenó la capacidad, este cementerio ya se hizo absolutamente chico y estamos ya pensando en un nuevo cementerio. En 2 años más vamos a ser la sede del Encuentro Latinoamericano de Zoológico, que es un tremendo desafío. Bueno, dicen que una gran familia exige un gran estado físico y estamos en eso. Bueno, quiero ahora presentarles mi mejor y más grande emprendimiento, mi familia. Ahí están todos ellos. Esas fueron nuestras últimas vacaciones de verano antes que se empezara a desgranar el choclo. Y ahora para terminar un poco quiero mostrarles cómo siento, cómo veo, cómo imagino un emprendedor. Creo que los emprendedores somos soñadores, somos visionarios, somos creativos, bastante disciplinados, trabajadores inagotables. A la gente nos cuesta seguirnos, somos bastante obsesivos, siempre orientados al logro. Estamos dispuestos a arriesgar y somos bastante tolerantes a la frustración. Creo que he dado ejemplo con varias de las cosas que les he contado. Somos comunicadores, seductores en el sentido que tenemos esa capacidad de subir a muchas personas a nuestros sueños, que los hacen propios, apasionados y con mucha convicción, perfeccionistas, inconformistas, pero siempre estamos abiertos al cambio. Para terminar, podría haber terminado con la diapositiva anterior, pero creo que esto es relevante. El 27 de febrero tuvimos la experiencia del terremoto. Esa era nuestra casa de vacaciones en Iloca, que fue uno de los lugares más devastados. Esto fue 3 días antes del terremoto. Estaban no solo mis 10 hijos, sino que además teníamos un lobo que estábamos criando con mamadera y un perro que nos acompañaba. Éramos multitud.
Al día siguiente quisimos saber qué es lo que había pasado con nuestra casa. Entendíamos que ese lugar no había sido afectado, pero sí el circo que había estado con nosotros. Al verano, al lado nuestro, está el Circo de las Montini, donde estaban los animales atrapados después del terremoto. Habían pasado 4 días, los animales seguían ahí, nadie podía ir a rescatarlos. El SAC nos pidió que fuéramos a ayudarlo porque no había nadie más que lo pudiera hacer. Partimos con camiones, con equipos para dormirlos, para poder sacarlos. Y eso tuvimos la gracia y la suerte de poder pasar frente a nuestra casa para ver en qué condiciones estaba. Y nos encontramos con esa sorpresa, que la casa no existía. No había ni siquiera un elemento que nos pudiera hacer pensar dónde estaba la casa. Tuvimos que limpiar el piso para encontrar el cemento de la cocina, digamos, que era lo único referente, porque no había ningún referente siquiera cercano. Y encontramos el segundo piso, que era eso, 500 metros más allá, en una zona que estaba completamente devastada. Fue un duro golpe de la naturaleza, y en el fondo fue una situación muy triste. Pero uno en estos casos da vuelta a la hoja rápidamente. Y la verdad es que nosotros deberíamos haber estado en esa casa todavía veraneando y no habría estado yo hoy día contando la historia. Además estaba rodeado de personas que vivían ahí, que destruyeron sus casas, sus únicas casas. Esta era mi segunda casa. Los chicos y nadie más volvió, digamos. Fuimos los que fuimos a rescatar los animales y el resto de la familia nunca volvió a este lugar. Y creo que no hemos cerrado un poco el capítulo, sobre todo con los más chicos que todavía no terminan de entender de que esto no exista. Pero creo que en la vida estamos siempre expuestos y tenemos que estar preparados para lo que llamamos la resiliencia. Esa capacidad que tiene el ser humano de levantarse cada vez que es tumbado por alguna situación que resulta inesperada. Bueno, partí esta presentación contándoles de que sentía que había emprendimientos que iban hacia el bien y hacia el mal. El Winsor ha tratado de ser un emprendimiento que va hacia el bien. Y tuve la suerte en un libro, bastante etéreo en realidad, un libro que cuenta la historia de los zoológicos en Argentina, escrito por un médico veterinario que además es agnóstico. Me sorprendió que mencionaba tenía una cita de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, donde es enfrentado por una serie de periodistas, algunos de muy mala onda, que se acercan y le preguntan: Madre Teresa, ¿usted no piensa que lo que ustedes hacen en la India con tanto esfuerzo, pero con tan pocos recursos, es como una gota de agua en el mar? Como diciendo, vale hongo en el fondo. Y esto se hizo vida además con la experiencia de mi hijo, donde me dice que efectivamente el aporte, el apoyo era pobre, pero era lo que hacía en ese minuto falta. Y la Madre Teresa, en forma muy santa y muy sabia, dice: efectivamente lo que nosotros hacemos es como una gota de agua en el mar. Pero si no lo hiciéramos, al mar le faltaría una gota. Creo invitarlos a ser transformadores del mundo. Creo que cada uno de nosotros, el aporte que pueda hacer, incluso nosotros como instituciones, es muy pobre. Hoy día estamos viviendo un mundo que nos parece incómodo, que nos gustaría que fuera diferente, pero si nosotros no tenemos cada uno de nosotros la capacidad de entregar esa pequeña grano de arena, esa pequeña gota para que este mar sea más fecundo, no vamos a conseguirlo. Así que los invito cordialmente a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Contar con la participación de Ignacio de Alzoaga yo creo que es una tremenda experiencia para nuestros estudiantes, nuestros propósitos formativos, ¿cierto? Muy acorde a lo que tiene que ver con la vinculación con el medio y poder formarlos de acuerdo a una experiencia real, un caso exitoso con un hombre tremendamente valórico que aporta y tremendamente a la sociedad.